Traigo una receta muy querida en el mundo de la repostería y especialmente útil en climas húmedos y calurosos. La receta es la Buttercream americana resistente al calor. La Buttercream americana es una crema de mantequilla muy popular en la repostería por su suavidad, versatilidad y facilidad de preparación. Esta versión fortalecida con merengue en polvo es ideal para climas cálidos ya que mantiene su forma y textura incluso a temperaturas altas. Perfecta para decorar y rellenar pasteles. Esta Buttercream se puede personalizar con diversos sabores y colores, haciendo que cada creación sea única y deliciosa. La Buttercream americana tiene sus raíces en la pastelería tradicional de Estados Unidos. Creada como una alternativa más sencilla y rápida a las complejas cremas de mantequilla europeas, la Buttercream americana ganó popularidad por su textura suave y su capacidad de mantenerse estable en una variedad de climas. La inclusión de merengue en polvo en esta versión moderna proporciona una estabilidad adicional, lo que la convierte en una opción preferida para decoradores de pasteles en todo el mundo, especialmente en climas cálidos y húmedos. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Aquí te dejo los beneficios y aportes de cada uno de los ingredientes a la crema. Utilizaré 200 gramos de margarina. La margarina es más estable a temperatura ambiente y en climas cálidos, ayudando a que la crema mantenga su forma y textura. Aporta una textura suave y manejable, facilitando el trabajo de decoración. 200 gramos de mantequilla. La mantequilla aporta un sabor rico y cremoso que es difícil de igualar con otros ingredientes. 200 gramos de manteca vegetal. La manteca vegetal es altamente estable y resistente al calor, lo que mejora la durabilidad y resistencia de la crema en climas cálidos. El merengue en polvo ayuda a estabilizar la Buttercream, permitiendo que mantenga su forma y textura durante más tiempo, incluso en climas cálidos. Empieza por acremar la manteca, margarina y mantequilla a velocidad media-alta, batiendo hasta que no queden grumos. Las grasas deben estar a temperatura ambiente. Agrega el azúcar glass en dos partes. Yo utilizo 400 gramos, pero si prefieres una crema más dulce y estable, puedes aumentar la cantidad hasta 600 gramos. Si te gusta mi video, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Raspa y recoge la crema, añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla y 20 gramos de polvo de merengue. Bate hasta integrar. Este betún es muy resistente y se puede mantener a temperatura ambiente por tiempos prolongados o en refrigeración. Si deseas una consistencia más suave, puedes ajustar el betún agregando un poco de agua o leche. Esta crema se puede personalizar con mermeladas, esencias, frutos secos, chocolate, cacao puro, Nutella, dulce de leche o mucho más. Puedes teñirla en cualquier tono utilizando colorantes alimentarios en gel. A continuación te mostraré cómo agregar grandes cantidades de color sin cambiar la textura de la crema. Queda igual de firme, brillante y perfecta. Gracias a la cantidad de grasas vegetales, esta crema mantiene su forma perfectamente, incluso en condiciones de calor. Anímate a preparar esta crema y cuéntame tus resultados en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día con todos mis nuevos vídeos.
Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Recuerda que en tiempos de calor es fundamental no exponer los pasteles al sol durante mucho tiempo. Aunque esta crema es resistente al calor, es importante tomar precauciones adicionales. Exhibir los pasteles en un lugar fresco siempre será una ventaja y ayudará a mantener su calidad y presentación. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento del canal. En el mundo de la repostería, la ganache de limón brilla por su perfecta armonía entre dulzura y acidez, encantando a los paladares más refinados. Su textura suave y cremosa la convierte en un ingrediente ideal para una amplia gama de postres, incluyendo tartas, cupcakes, galletas y macarons. Gracias a su versatilidad y frescura, es un favorito indiscutible entre los aficionados a los dulces. En una cacerola pequeña calienta 300 ml de nata fresca, 36% de grasa o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir. Es importante prestar atención para evitar que la crema se queme y retirarla del fuego justo antes de que hierva por completo. Ralla un limón y exprime su jugo. Mientras la crema se calienta, pica finamente 300 gramos de chocolate blanco o utiliza gotas de chocolate blanco si prefieres, así como yo, y colócalo en un tazón. Luego agrega la ralladura y el jugo de limón a la mezcla. Opcional, añade media cucharadita de cúrcuma para dar un color y un sabor diferente a tu ganache. Añade los 300 ml de nata muy caliente y bate hasta que el chocolate se derrita por completo. También puedes mezclar el chocolate y la crema con la espátula o una cuchara de madera. Bate o remueve hasta obtener una consistencia suave y homogénea.
Pasa la ganache a un bol, cúbrela con plástico y deja enfriar durante 1 hora. Si prefieres una consistencia aún más firme, puedes añadir más chocolate blanco. Es importante dejar enfriar la ganache para que adquiera la textura deseada antes de usarla en tus postres favoritos. Ahora bate la ganache hasta obtener una textura firme y perfecta. Esta ganache la puedes utilizar según tus preferencias. Ahora que has preparado tu deliciosa ganache de limón, es momento de disfrutarla. Úsala como relleno para tartas, cobertura para cupcakes, drip para frutas frescas o simplemente sírvela sobre helado para un postre refrescante. Y allí lo tienes. Con estos sencillos pasos podrás preparar una ganache de limón irresistiblemente deliciosa que seguramente será el protagonista de tus postres favoritos. Que lo disfrutes. La crema de mantequilla, también llamada buttercream, es una preparación fundamental en la repostería con origen en la cocina europea. Con el tiempo la receta ha evolucionado y se ha diversificado adaptándose a los gustos y preferencias de diferentes culturas culinarias. A continuación te muestro cómo preparar esta deliciosa y estable crema. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. La crema de mantequilla con leche condensada se elabora en una proporción de 1:1, es decir, una parte de mantequilla y una parte de leche condensada. Ingredientes: 250 gramos de mantequilla sin sal, 82% de materia grasa. Saca la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente hasta que esté suave pero no derretida, es decir, en punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Prepara 250 gramos de leche condensada a temperatura ambiente. Asegúrate de usar leche condensada azucarada para repostería y no la leche condensada que se utiliza para endulzar el café. Pon en marcha un temporizador. Coloca la mantequilla en un bol grande y usa una batidora eléctrica a alta velocidad. Bate la mantequilla durante 12 a 15 minutos hasta que se ponga blanca y aumente de volumen. La crema de mantequilla, con su rica historia y múltiples aplicaciones, sigue siendo una favorita en la repostería mundial. Ya sea que estés decorando un pastel para una ocasión especial o simplemente disfrutando de un cupcake en casa, esta versátil crema seguramente elevará cualquier
cualquier postre. Es una base perfecta para fondant. A menudo se utiliza como una capa base antes de aplicar fondant en pasteles. Ayuda a que el fondant se adhiera mejor y proporciona una superficie lisa. Una de las utilidades más comunes de la crema de mantequilla es como cobertura para pasteles. Se puede alisar fácilmente para obtener una superficie lisa o textualizar para lograr diferentes efectos decorativos. Vuelve a poner el temporizador en marcha y agrega la leche condensada en un chorro fino mientras continúas batiendo a velocidad media-alta. Mezcla hasta obtener una crema fina, estable, brillante y deliciosa. La crema de mantequilla es ideal para rellenar capas de pasteles. Su textura cremosa y su capacidad para mantener su forma la hacen perfecta para este propósito. Es muy popular en la decoración de cupcakes. Se puede aplicar con la manga pastelera y diferentes boquillas para crear hermosos diseños como rosetones, estrellas, flores, hojas y otros motivos. Es perfecta para aplicar tuppers en papel de arroz comestible, decoraciones en fondant o chocolate. Su capacidad para mantener las decoraciones en su lugar sin derretirse o desmoronarse es invaluable. Además de su uso en pasteles y cupcakes, la crema de mantequilla se puede usar en otros postres como tartaletas, eclairs o macarons. La crema de mantequilla se puede teñir de diferentes colores y aromatizar con una variedad de esencia y sabores, lo que permite una gran personalización, como por ejemplo, añade puré de fresas frescas o esencia de fresa a la mezcla para un delicioso sabor frutal. Incorpora ralladura de limón y un poco de jugo de limón para un sabor cítrico y refrescante. Disuelve café instantáneo en una pequeña cantidad de agua caliente y añade a la mezcla para un toque de café. Esta receta de crema de mantequilla es versátil y fácil de personalizar, perfecta para dar un toque especial a tus creaciones de repostería. Anímate a probar diferentes sabores y disfruta de un buttercream delicioso y suave. Mira la textura perfecta que tiene esta crema. La he batido por mucho tiempo y como puedes ver no se corta. Esta crema está hecha con mantequilla común con un 82% de materia grasa. Ahora quiero enseñarte cómo conseguir un color rojo fuerte, uno de los colores más difíciles de lograr en la repostería. Primero aparto una pequeña cantidad de crema de mantequilla y le agrego una generosa cantidad de colorante en gel. Luego remuevo bien y dejo descansar la mezcla por unos minutos. Después vuelvo a agregar más colorante y mezclo nuevamente. Para conseguir un rojo fuerte es necesario añadir una gran cantidad de colorante en gel, mezclar, dejar reposar y repetir el proceso hasta obtener el tono deseado. La crema de mantequilla se conserva refrigerada durante al menos una semana. También se mantiene perfecta durante varias horas fuera de la nevera si no hace mucho calor ni le da el sol directo. En invierno deja la mantequilla fuera de la nevera la noche anterior. En verano 1 o 2 horas antes será suficiente. Si no la vas a utilizar en el momento, puedes congelarla. Cuando la necesitas, déjala descongelar dentro de la nevera, luego déjala al menos una hora a temperatura ambiente y bátela nuevamente para que recupere su cremosidad. La crema de mantequilla, con su rica historia y múltiples aplicaciones, sigue siendo una favorita en la repostería mundial. Ya sea que estés decorando un pastel para una ocasión especial o simplemente disfrutando de un cupcake en casa, esta versátil crema seguramente elevará cualquier postre. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Es una crema firme que se marca perfectamente con la manga pastelera. En mi canal encontrarás una gran variedad de cremas para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postre.
En este vídeo te invito a descubrir el arte de la repostería con esta irresistible receta de buttercream de merengue suizo y pistachos. Aprende a crear una crema suave y exquisita que dará vida a tus postres con un sabor inigualable. Desde rellenar tartas hasta decorar cupcakes, esta crema será tu aliada para conquistar el mundo de la repostería. Aprende cómo hacerla con antelación y cómo almacenarla adecuadamente para tus próximos proyectos de repostería. No te pierdas esta receta deliciosa que transformará tus dulces en obras maestras de sabor y elegancia. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas exquisitas y aprender conmigo trucos y consejos de repostería que te ayudarán a perfeccionar tus habilidades culinarias. Tritura los pistachos en un procesador de alimentos hasta obtener un polvo fino y uniforme. Pesa 200 gramos de azúcar. $100 gramos de clara de huevo, lo que sería la clara de 3 huevos. Utiliza un recipiente resistente al calor. Yo utilizo el mismo bol de la batidora. Remueve un poco con las varillas. Coloca el recipiente sobre un baño María a fuego medio, asegurándote de que el agua no toque el fondo del recipiente. Mezcla constantemente la mezcla de claras y azúcar con unas varillas de mano hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla alcance una temperatura de aproximadamente 70 grados Celsius. Bate la mezcla a velocidad alta utilizando una batidora de pie o de mano hasta que se formen picos suaves y brillantes y el tazón se enfríe por completo. Esto puede tomar alrededor de 5 minutos al ser poca cantidad. Una vez que el merengue suizo esté listo, cambia la aspa de la batidora por la pala y comienza a agregar la mantequilla en trozos pequeños, asegurándote de que esté a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Utilizo 300 gramos de mantequilla sin sal añadida. No sirve utilizar margarina. Bate a velocidad baja hasta que toda la mantequilla se ha incorporado por completo y la mezcla esté suave y esponjosa. Si estás utilizando una batidora manual, continúa con el mismo accesorio de batir hasta que obtengas una crema suiza firme, suave y perfecta. Esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es increíblemente versátil y conveniente de preparar con anticipación. Almacenada en la nevera tapada con plástico puede mantenerse perfectamente durante hasta 7 días, lo que te brinda la libertad de planificar tus proyectos de repostería con antelación. Además, su capacidad para congelarse la convierte en una opción aún más conveniente para futuros usos. Agrega los pistachos triturados a la crema de merengue suizo y mantequilla, mezclando hasta que estén distribuidos de manera uniforme. Además, puedes añadir el saborizante que más te guste como vainilla o esencia de pistacho para agregar un toque extra de sabor. Tu merengue suizo de mantequilla con pistachos está listo para usar como relleno para tartas o para decorar cupcakes. Disfruta de esta deliciosa y versátil creación en tus postres favoritos.
Esta crema es un verdadero tesoro para la decoración de pasteles. Su firmeza y suavidad la hacen ideal para forrar tartas con fondant, proporcionando una base estable y deliciosa para tus creaciones. Además, su consistencia perfecta permite que se marque de manera nítida y precisa con la manga pastelera, lo que la convierte en la elección perfecta para cualquier tipo de decoración, desde delicados detalles hasta remolinos altos y extravagantes en cupcakes. En resumen, esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es una aliada invaluable para cualquier repostero creativo. Su capacidad para prepararse con anticipación, su durabilidad en la nevera y su versatilidad en la decoración la convierten en una opción imprescindible en cualquier cocina. Que disfrutes de tus creaciones con esta deliciosa y versátil crema. En el universo de la repostería, la ganache de coco deslumbra con su equilibrio perfecto entre dulzura exótica y una cremosidad irresistible, conquistando los paladares más refinados. Prepara 350 ml de nata vegetal. Yo suelo utilizar la marca Ambiente Puratos. Vierte la nata en una cacerola pequeña y caliéntala a fuego medio hasta que empiece a hervir. También puedes optar por usar nata fresca con un 38% de grasa o crema para batir. Es crucial estar atento para evitar que la crema se queme, retirarla del fuego justo antes de que alcance el punto de ebullición completo. Mientras la crema se calienta, pica finamente 350 gramos de chocolate blanco o utiliza gotas de chocolate blanco si prefieres como yo y colócalo en un tazón resistente al calor. Añade 4 cucharadas soperas de leche de coco al tazón con el chocolate blanco. Vierte la nata caliente sobre el chocolate y deja que el calor derrita el chocolate blanco durante unos segundos. Remueve con una cuchara hasta que la mezcla esté homogénea y luego utiliza un batidor de mano Turmix para asegurar una textura suave y cremosa a la ganache de coco. Pasa la ganache a un bol y cúbrela con plástico. Deja enfriar en la nevera durante al menos una hora. Si deseas una consistencia aún más firme, puedes añadir más chocolate blanco a la ganache. Es crucial permitir que la ganache enfríe para que adquiera la textura deseada antes de utilizarla en los postres favoritos. Después de enfriar, bate la ganache hasta obtener una textura firme y perfecta. Esta ganache es versátil y puede utilizarse de diversas formas. Úsalo como relleno para tartas, cobertura para cupcakes, drip para frutas frescas o simplemente sírvela sobre helado para un postre refrescante. Su consistencia suave y sedosa la convierte en el complemento ideal para una variedad de postres, desde elegantes tartas hasta delicados macarons y exquisitas trufas. Por su versatilidad y el toque tropical que aporta, se ha convertido en un imprescindible para los amantes de los dulces que buscan una experiencia gourmet única y memorable.
Y allí lo tienes. Con estos simples pasos podrás preparar una ganache de coco irresistiblemente deliciosa que seguramente será el complemento perfecto para tus creaciones reposteras. Disfrútala. Espero que hayas disfrutado de esta deliciosa y sencilla receta. Me encantaría saber qué tutoriales te gustaría ver en mi canal en el futuro. Tus comentarios y sugerencias sobre mis próximas recetas serían muy apreciados. Muchas gracias por ver y hasta pronto. Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En este tutorial les compartiré una receta fácil, económica y deliciosa que pueden disfrutar en cualquier momento. Es una receta que requiere pocos ingredientes, pero que resulta en un postre sumamente vistoso, apetitoso y saludable. Se trata de una deliciosa combinación elaborada con mermelada casera preparada con pulpa de fruta fresca o congelada. Si buscas el regalo perfecto para el Día de la Madre, esta receta te será de gran ayuda. El zefir es una delicia típica de Rusia y otros países de Europa del Este, que es un malvavisco suave y esponjoso. Preparar este exquisito postre es una tarea fácil y rápida que no requiere del uso del horno y tampoco necesita refrigeración. Con tan solo 15 minutos de preparación podrás sorprender a mamá, a tus invitados o a tu familia con un obsequio hecho con amor y dedicación. Además, los malvaviscos pueden conservarse durante 5 a 7 días en recipientes herméticos, lo que los convierte en una opción práctica para disfrutar en cualquier momento. Con su textura suave y su presentación elegante, estos malvaviscos son más que un postre, son una verdadera obra de arte culinaria perfecta para celebrar a esta persona tan especial en su día. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás saludando. Además, comparte este hermoso tutorial con tus amigos para ayudar a que mi canal siga creciendo. El primer paso antes de empezar la receta es preparar todo lo que voy a utilizar. Necesitaré papel para colocar el centro de las flores. Utilizaré galletas de chocolate para luego rellenarlas con malvaviscos de frutos rojos. Preparo las mangas pasteleras con las boquillas que voy a utilizar. Preparo una cazuela con agua caliente para las mangas pasteleras con los malvaviscos. De esta manera podré mantenerlos suaves un poco más de tiempo antes de que se endurezcan. El siguiente paso es pesar todos los ingredientes. 160 gramos de agua fría. 11 gramos de agar-agar con un mínimo de 900 de fuerza. No se puede sustituir por gelatina. Remueve un poco y deja que se hidrate por unos segundos. Ahora agrego 200 gramos de mermelada de frutos rojos, la cual conseguí hirviendo 200 gramos de frutos rojos, arándanos, fresas, frambuesas y grosellas con una cucharada de agua y una cucharada de azúcar. Una vez obtenida la mermelada, la pasé por un colador fino y la dejé enfriar. Junto la mermelada de frutos rojos con el agar-agar, mezclo para integrar y lo aparto por ahora para seguir pesando todos los ingredientes. Peso 270 gramos de azúcar que añadiré más adelante a la mezcla con los frutos rojos. En el bol de la batidora pesaré 80 gramos de claras de huevo, lo que serían las claras de 2 huevos grandes, pero en esta receta te aconsejo pesar los ingredientes para conseguir unos buenos malvaviscos.
Aparte, en un vaso pesaré 80 gramos de azúcar al que le añadiré a las claras de huevo cuando estén montando. Una vez que tengas todo pesado y preparado, ya puedes servir el agar-agar con la mermelada a fuego fuerte. Remueve constantemente con unas varillas o espátula plana, de manera que recojas o remuevas todo en el fondo de la cazuela para evitar que el agar-agar se asiente y se queme. En la cazuela del baño María, una vez que haya hervido el agua, apaga el fuego y déjala tal cual. En la cazuela con agar-agar, fíjate bien, cuando empiece a hervir, le agregas los 250 gramos de azúcar, todo a la vez, y reduces el fuego a mínimo. Agrega media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. En este momento coloca un temporizador y enciende la batidora con las claras de huevo y bate por 1 o 2 minutos a velocidad media hasta conseguir una espuma como la de la cerveza. Añade el azúcar en 3 o 4 veces y aumenta la velocidad de la batidora. En este paso debemos realizar ambas tareas al mismo tiempo. Batimos las claras de huevo hasta conseguir un merengue francés firme, mientras que removemos el almíbar hasta obtener una pasta espesa pero fluida. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora de mano. Te aconsejo utilizar una sola receta y no duplicar las cantidades, ya que te será difícil trabajarla con una batidora manual. Herví el almíbar durante casi 8 minutos hasta que se convirtió en una pasta espesa y alcanzó los 100 grados Celsius. Apago el fuego y así tal cual el almíbar hirviendo, lo agrego de poco a poco en forma de hilo a las claras que están batiendo a velocidad alta. Vuelvo a colocar el temporizador a 0 para que puedas guiarte del tiempo que dejo batir el zefir antes de apagar la batidora. También puedes guiarte viendo cómo cambia la textura del zefir, aumenta el volumen y observa cómo endurece poco a poco, envolviendo cada vez más la aspa de la batidora. No puede bajar más de 55 o 50 grados Celsius, ya que a menos temperatura endurece inmediatamente. A partir de ahora debemos movernos muy rápido. Debe quedar con la textura perfecta y brillante.
Reúne todo el zefir en el centro, ya que los laterales se enfrían antes y endurecen. Por esta razón es importante tenerlo todo preparado. Llena las mangas pasteleras y deja espacio entre el zefir y la boquilla, así evitas que se forme un tapón y se endurezca. Llévalas al baño María con el fuego apagado. Solo lo utilizamos para mantener caliente el zefir mientras formamos las flores. Para las hojas yo utilizo colorante en gel verde neón. Coloco el zefir destinado a las hojas en una manga pastelera con boquilla para hojas. Primero preparo el centro de las flores de esta manera. Sobre un trozo de papel coloco cada una y las dejo endurecer por unos minutos. Aparte preparo unos sándwiches con galletas de chocolate y los relleno con la boquilla 1M de Wilton. Luego con la boquilla de pétalos continúo formando unas bonitas rosas. Disfruta de este tutorial, aprende conmigo y compártelo en tus redes sociales. Es gratis, no te cuesta nada. De esta manera me ayudas a mí y a que más gente me encuentre y aprenda esta estupenda receta. Una vez acabadas de formar las rosas, cojo el zefir verde y le hago 1 o 2 hojas a cada rosa.
Aquí te enseño la misma receta, cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes y añadiendo colorante en gel de color amarillo a toda la masa de zefir al mismo tiempo. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be Aquí te enseño la misma receta cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes. Quedarán unas rosas blancas divinas.
through the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Las guardamos tal cual sobre el papel y las dejamos estabilizar a temperatura ambiente por 10-12 horas. Después estarán listas para guardar en cajas herméticas por 5 a 7 días en la despensa. Luego las espolvoreamos con azúcar glass cuando las coloquemos en la caja para regalar, antes de la fiesta o antes de entregarlas como encargo. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Ahora te enseño una manera muy efectiva de preparar tu regalo o una idea fácil para tus ventas. En una caja de cartón yo elegí una en forma de corazón muy bonita. Pongo un trozo de papel crepé arrugado y coloco una capa de sándwiches con galletas de chocolate y zefir. Cubro con otro papel de color amarillo y coloco una fila de rosas de varios colores. Si no quieres utilizar colorante alimentario para teñir la flor entera, esta sería otra manera de conseguir flores en varios colores y con muy poco colorante en la capa exterior. Estos son polvos y tintes comestibles que se utilizan de esta manera. Los puedes agregar cuando el zefir está aún tierno, sin estar seco. De esta manera se pegará mejor el color y será más uniforme.
Así es como debe quedar el malvavisco, seco por fuera y tierno por dentro. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que mis consejos te ayuden a conseguir unas flores igual de bonitas o aún más hermosas que las mías. La crema de naranja extra firme es la elección perfecta para elevar tus creaciones reposteras a otro nivel. Esta deliciosa crema, meticulosamente diseñada para alcanzar una consistencia extra firme, es perfecta para rellenar, cubrir y decorar tartas con precisión y un toque de maestría. Gracias a la frescura y jugosidad de las naranjas, esta crema aporta un sabor refrescante y exquisito a tus postres. Su firmeza la hace perfecta para rellenar y decorar postres individuales como cupcakes y pastelitos, permitiendo la creación de detalles decorativos con gran precisión. La naranja le otorga un sabor vibrante y dulce, convirtiéndola en un relleno versátil que se adapta tanto a pasteles clásicos como a creaciones más modernas. Con la crema de naranjas extra firme podrás sorprender a tus invitados con un sabor fresco y delicioso, además de brindar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de naranjas. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Así podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Primer paso. Corta 4 o 5 naranjas. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo de naranjas en total.
También puedes sustituir las naranjas por mandarinas, la crema quedará deliciosa en ambos casos. Prepara una cazuela y agrega 4 yemas de huevo. Añade media taza de azúcar equivalente a 100 gramos y revuelve ligeramente. También tienes la opción de reducir la cantidad de azúcar o sustituirla por azúcar moreno o edulcorante. A continuación, añade un poco de jugo de naranjas y incorpora 50 gramos de maicena y mezcla bien. Puedes optar por mezclar la maicena con un poco de jugo de naranja antes de agregarla a la mezcla. La maicena actúa como agente espesante, mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina común y que las yemas de huevo las puedes omitir. Agrega todo el zumo de naranja a la cazuela con los huevos y mezcla cuidadosamente. Lleva la cazuela al fuego y opcionalmente añade una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de naranja. Sin dejar de remover, hierve la crema durante 3 minutos o hasta que espese muy bien. Transfiere la crema a un bol resistente al calor, tápala con plástico y déjala enfriar por completo. Primero déjala atemperar y luego guárdala en la nevera. Lo siguiente es añadir la crema de cítricos ya enfriada y endurecida, pero primero bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez fría y acremada la crema, continúas con la receta. Agrega 500 ml de nata muy fría y bátela durante 1 minuto o hasta conseguir picos suaves. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de naranjas y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Ahora bate todo junto para integrar muy bien durante 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación, aguanta muy bien en la nevera durante 5 días. Esta crema es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollerías, tartas, cupcakes, profiteroles y vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También es ideal para elaborar un delicioso helado con galletas en varias capas o en vasos. Sin embargo, esta crema no es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad te dará suficiente crema para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta. Esta es una forma muy efectiva de probar si la crema es extra firme. Pincha la espátula en el medio del bol y dale la vuelta un par de veces como yo lo hago. Sí, efectivamente mi crema es súper firme y perfecta. Aquí te muestro las boquillas que voy a utilizar. La boquilla 1M de Wilton, la más utilizada en la repostería. Además, tengo 2 boquillas número 336, la boquilla grande 1E y la boquilla número 353. A continuación te enseño que también se puede teñir esta crema sin ningún problema con colorante en gel. Agrega el tinte y mezcla sin miedo. La crema no cambia su textura, no se ablanda, sigue igual de firme.
Aquí utilizo las dos boquillas número 336 y hago 3 remolinos grandes en cada cupcake. Como puedes observar, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Esta crema es perfecta tanto para rellenar como para decorar tus postres. Espero que elabores esta crema, está deliciosa, económica y muy fácil de elaborar. Hoy te traigo 3 recetas deliciosas sin lactosa y sin azúcar refinada añadida, cada una mejor que la anterior. Descubre la deliciosa magia de la repostería sin lactosa y sin azúcar refinada con esta receta de crema pastelera especial. Esta crema pastelera se elabora con leche sin lactosa y mantequilla sin lactosa, lo que la hace perfecta para aquellos con sensibilidades a los lácteos. Además, hemos reemplazado el azúcar refinado con eritritol, una opción más saludable y apta para los diabéticos. Y para un toque de placer adicional, hemos agregado pepitas de chocolate que se funden en cada cucharada, brindando una experiencia irresistible. Ya sea que la uses para rellenar pasteles, tartas, postres o simplemente la disfrutes sola como un capricho, sin remordimientos, nuestra crema pastelera sin lactosa y sin azúcar refinada es una opción indulgente que te permite disfrutar del dulce sin preocupaciones. Quédate conmigo y aprende paso a paso cada una de ellas. Primer paso, separa 8 huevos en yemas y claras. Guarda las yemas para esta receta y resérvalas por ahora. Si buscas recetas con claras de huevo, en mi canal encuentras muchas recetas con merengue suizo o merengue italiano extra firmes, con macarons o merenguitos secos y suspiros. Aquí te dejo enlaces con los vídeos y también encontrarás información en la descripción del vídeo. En un bol aparte, agrega 100 gramos de maicena y 2 cucharadas soperas de eritritol o cualquier edulcorante de tu elección. Luego añade un poco de leche sin lactosa y mezcla hasta que la maicena se disuelva por completo. Una vez que la maicena esté bien integrada, añade las 8 yemas de huevo también, mezcla y resérvalo por ahora. En una cacerola con fondo grueso, vierte toda la leche sin lactosa restante. En total he utilizado 1 litro de leche. Lleva la cazuela al fuego y calienta la leche. Cuando la leche esté a punto de hervir, añades la mezcla con maicena y las yemas de huevo. Una vez que todo esté completamente integrado, hierves la crema a fuego medio-bajo sin dejar de remover. Al principio notarás que cuesta un poco, pero a medida que continúes removiendo, observarás cómo la crema comienza a adquirir textura y a espesar. Sigue removiendo y de repente, cuando coja la temperatura ideal, notarás cómo espesa y adquiere esta textura tan suave y reconocible que tiene la crema pastelera. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla.
Ahora el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Para mostrarte cómo hacer crema pastelera de chocolate, dividiré la crema en dos partes. Yo le voy a añadir 250 gramos de mantequilla sin lactosa, por eso te digo que es opcional. Reparto los 250 gramos en los dos boles. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre, y en una de ellas añadiré 150 gramos de pepitas de chocolate. Asegúrate de que la crema esté muy caliente y remueve hasta que el chocolate se derrite por completo. La crema pastelera debe enfriarse por completo antes de usarla. Para evitar que se forme una costra en la superficie al enfriar, cúbrela con film transparente y asegúrate de que el film esté en contacto directo con la crema. Yo suelo dejarla enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizarla la bato un poco. Este paso también se puede realizar con unas varillas de mano. Esto ayudará a que se recupere su textura cremosa después de enfriar. Para almacenar la crema pastelera, si te ha sobrado, pásala a un recipiente hermético y cubre la superficie con film transparente, presionándolo directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera durante un máximo de 3 o 4 días. No se recomienda congelarla, ya que al descongelarse puede perder parte de su textura. Puedes personalizar la crema pastelera añadiendo extractos, pastas de sabor o incluso un toque de licor de tu elección. He transferido las dos cremas pasteleras de vainilla y de chocolate a mangas pasteleras con boquillas número 1E y 1M de Wilton y te muestro la hermosa textura y firmeza que tienen. Espero que hayas disfrutado de esta receta básica de repostería, una receta sin lactosa y sin azúcar refinada añadida, y estoy segura de que te será útil para rellenar y decorar una variedad de postres como tartas, cupcakes y pasteles de plancha, copas individuales o tartaletas. La segunda receta que te presento es la crema de mantequilla sin lactosa, sin azúcar refinada añadida, con frutos rojos y matcha. Preparar esta deliciosa crema de mantequilla con leche condensada sin lactosa es muy sencillo, ya que solo necesitas 2 ingredientes. Esta crema posee una textura suave y sedosa, al mismo tiempo que es súper firme como para ser el relleno, la cobertura y la decoración perfecta para tartas, cupcakes, pasteles de plancha e incluso para rellenar macarons. Los 2 ingredientes básicos para la crema base son mantequilla y leche condensada sin lactosa, lo que la convierte en una deliciosa crema. Pero como cualquier crema de mantequilla, tienes la libertad de darle tu toque personal añadiendo esencias, mermeladas, cacao en polvo u otros ingredientes de tu elección. En este vídeo te mostraré cómo crear 2 sabores exquisitos y visualmente atractivos, frutos rojos y matcha. Sigue esta receta y descubre la versatilidad y el sabor irresistiblemente indulgente de esta crema sin lactosa, que se adapta a tus preferencias y hace que tus postres sean aún más especiales. Añade 500 gramos de mantequilla sin lactosa a temperatura ambiente, asegurándote de que esté blandita, y bátela con varillas a velocidad media alta hasta que adquiera un tono más claro y una textura cremosa. Esto puede llevar entre 4 y 6 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. Si estás en invierno o en un lugar muy frío, saca la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente la noche anterior. Si hace mucho calor, 20-30 minutos suelen ser suficientes.
Luego agrega la leche condensada sin lactosa directamente de la nevera y bate a velocidad media durante 2 minutos. Si lo deseas, puedes añadir también esencia de vainilla y batir hasta que se mezcle. Divide la crema de mantequilla en 2 boles para obtener 2 sabores diferentes. En el primer bol incorpora 2 cucharaditas de matcha en polvo y un par de cucharadas de leche sin lactosa. Mezcla un poco y en el segundo bol le añades 2 cucharadas soperas de frutos rojos. Bate nuevamente hasta lograr una mezcla uniforme. De esta manera sencilla tendrás 2 deliciosas cremas de mantequilla listas para usar en tus creaciones reposteras. Colores visualmente atractivos sin utilizar colorantes alimentarios. Esta crema se conserva refrigerada durante una semana, también se mantiene perfecta durante horas fuera de la nevera si no hace mucho calor, ni le da el sol directo. Si no tienes previsto utilizarla de inmediato, también puedes congelarla. Cuando la necesites, simplemente déjala descongelar dentro de la nevera. Luego déjala reposar a temperatura ambiente durante al menos 1 hora y bátela nuevamente para que recupere su cremosidad original. La tercera receta que te presento es una crema extra firme de plátano sin lactosa y sin azúcar añadida. Este relleno de plátano para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención.
Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego, prepara 400 mililitros de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante, mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales. Puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo, como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes.
Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátanos y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada. La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátano y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Así queda la crema de plátanos firme, deliciosa y muy fácil de elaborar en cualquiera de las dos opciones. Aquí te enseño cómo teñir la crema, ya sea que lleve mantequilla o la que contiene nata. Para obtener colores suaves o pasteles, añades unas gotitas de colorante, mezclas y listo. Si deseas colores más intensos, agrega una mayor cantidad de colorante en gel y mezcla suavemente hasta que se integre por completo. Esta crema con mantequilla sirve para forrar tartas en fondant y es perfecta para rellenar tartas de varios pisos, tartas pesadas. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar una tarta y 12 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Prepárate para descubrir una combinación celestial de sabores en esta exquisita crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. En este vídeo te enseñaré paso a paso cómo preparar esta irresistible crema que será la estrella de tus tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Prepárate para deleitar a tus seres queridos y a ti mismo con esta crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. No dudes en suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo con otros amantes de la repostería. Te garantizo que este dúo de sabores te conquistará desde el primer momento. Comenzaremos con los plátanos maduros que aportarán un dulzor natural y una textura cremosa a nuestra crema. Los plátanos se cocinarán y se triturarán hasta obtener un puré suave y sedoso que se convertirá en la base de nuestra primera capa de crema. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 4 plátanos maduros. Yo utilizo plátanos de Canarias, pero también puedes utilizar otras variedades de plátanos o bananas según tu disponibilidad. Algunas opciones populares incluyen plátanos macho,
plátanos manzanos, plátanos dominicanos, plátanos burros, plátanos Cavendish y bananas comunes. Aquí en España el término plátano se utiliza para referirse a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que el término banana se utiliza para una variante similar pero un tanto menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes, puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son unos 500 gramos y le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros. Opcional le añades una cucharada sopera de miel, también una cucharadita de esencia de vainilla. Remueve de vez en cuando y la dejas que hierva por 2 minutos. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla de plátanos de esta manera hasta conseguir un puré líquido de plátanos. Al puré caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Ahora pasa la crema de plátanos a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Pero eso no es todo, porque para elevar aún más el sabor y agregar un toque irresistible, vamos a preparar un ganache de chocolate decadente y suave. Este ganache se elabora calentando crema de leche y agregando chocolate de calidad, creando una mezcla seductora y lujosa que se convertirá en la segunda capa de nuestra crema dúo. Agrega 250 mililitros de nata para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. Aparte, coloca una cazuela con un poquito de agua y la llevas a calentar. Le colocas un bol encima de manera que no toque el agua hirviendo y añades la crema de leche. Deja que se caliente un poco la crema de leche y añades 250 gramos de chocolate negro. Vas removiendo hasta que se caliente bien y se derrita el chocolate por completo. Retira el bol, lo tapas con un plástico tocando el chocolate y lo dejas enfriar por completo. Lo siguiente sería añadir la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 250 mililitros de nata muy fría o crema para batir y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátano o de bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos.
Los cupcakes quedaron preciosos. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas en varios pisos en fondant. El siguiente paso consiste en batir el ganache ya enfriado para lograr una textura perfecta. Yo le añado un poquito más de crema para batir, unos 80 ml más. Me gusta más la textura del ganache de esta manera. Para esto puedes utilizar una batidora eléctrica o una batidora de mano. Comienza a baja velocidad y aumenta gradualmente la velocidad media-alta. Bate el ganache durante unos minutos hasta que adquiera una textura más suave y ligera. Observarás cómo se aumenta su volumen y se vuelve más ahierado. Es importante tener en cuenta la consistencia del ganache durante el proceso del batido. Controla su textura de cerca, ya que si se bate en exceso puede volverse granulado. Por lo tanto, es fundamental estar atento y detener el batido en el momento justo cuando el ganache alcance la textura deseada. Batir el ganache de chocolate es un paso clave para obtener un resultado final delicioso y con una textura más ligera y esponjosa. Disfruta del proceso y aprovecha al máximo esta deliciosa preparación. Una vez que ambas cremas estén listas, aprenderás el arte de llenar las mangas pasteleras de forma equitativa para obtener la cantidad justa de cada crema al decorar tus creaciones. Esta técnica te permitirá lograr un equilibrio visual y una distribución perfecta de las cremas en tus tartas, cupcakes o cualquier exquisito postre que quieras decorar. Una vez que tengas ambas cremas preparadas, aprenderás cómo utilizarlas para rellenar y decorar tus tartas y cupcakes. Puedes combinarlas en capas alternas para obtener un equilibrio perfecto entre el dulzor del plátano y la intensidad del chocolate. O si prefieres, puedes usar una crema como relleno y la otra para cubrir tus creaciones, agregando una elegante decoración de remolinos o simplemente esparciéndola con arte sobre tus postres. El resultado final será una explosión de sabores en cada bocado. El dulce y suave plátano maduro se fusionará armoniosamente con el rico y seductor ganache de chocolate, creando una experiencia deliciosa e indulgente para tu paladar. Prepárate para cautivar a tus seres queridos con la crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. Sus sabores decadentes y su apariencia impresionante serán la estrella de cualquier evento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y descubre el arte de mezclar y decorar con estas cremas irresistibles. La crema de limas y limones es la elección perfecta para llevar tus creaciones reposteras a un nivel superior. Este delicioso producto, especialmente formulado para tener una consistencia extra firme, es ideal para rellenar, cubrir y decorar tartas con el toque cítrico de la lima y el frescor del limón. Esta crema agrega un sabor refrescante y exquisito a tus postres. Su firmeza la convierte en la opción ideal para rellenar y decorar postres individuales como pastelitos y cupcakes, permitiendo crear detalles decorativos con gran precisión. La combinación de limas y limones proporciona un equilibrio perfecto, convirtiéndola en un relleno deliciosamente versátil que se adapta tanto a los pasteles tradicionales como a las creaciones más modernas. Con la crema de limas y limones extra firme podrás sorprender a tus invitados con un sabor fresco y vibrante, además de agregar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de cítricos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Primer paso, corta 3 limas y 3 o 4 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo en total. También puedes omitir las limas y utilizar solo limones.
Quedará deliciosa en ambos casos. A continuación, incorpora 60 gramos de maicena con un poco de jugo de limón y mezcla muy bien. Prepara una cazuela y agrega 4 huevos medianos enteros. Añade media taza de azúcar, lo que equivale a 100 gramos, y revuelve un poco. También te digo que puedes añadir más cantidad de azúcar o sustituirla por azúcar moreno o edulcorante. Incorpora la mezcla con maicena y le añades todo el zumo de limas y limones a la cazuela con los huevos y remueves muy bien. Lleva la cazuela al fuego y opcional le añades una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón. Sin dejar de remover, hierve la crema por 3 minutos o hasta que espese muy bien. La maicena actúa como agente espesante mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina común y que los huevos se pueden omitir. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. A continuación, procede a añadir la crema de cítricos previamente enfriada y endurecida. Sin embargo, antes de incorporarla, bátela en un recipiente aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez que la crema esté fría y haya adquirido una consistencia cremosa, continúa con el siguiente paso de la receta. Agrega 500 ml de nata muy fría y bátela durante aproximadamente un minuto o hasta que logres obtener picos suaves. Personalmente suelo utilizar la crema vegetal Ambiente Puratos. Es importante tener en cuenta que este tipo de crema puede tener diferentes nombres dependiendo de la región y del país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero generalmente se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Una vez que la nata esté firme, comienza a incorporar gradualmente la crema de cítricos y sigue batiendo hasta obtener una mezcla firme, suave y espesa. Opcional, se le puede añadir unas gotitas de colorante amarillo. Finalmente, bate todos los ingredientes juntos durante 1 o 2 minutos para asegurarte de que estén bien integrados y tu crema estará lista para usar. Con esta crema extra firme puedes decorar utilizando boquillas en forma de estrellas, boquillas grandes o boquillas lisas. Voy a seleccionar 4 boquillas para mostrarte lo bien y bonito que se puede decorar con esta crema. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien en la nevera por 6 días. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata, le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te aseguro que sí es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura.
o si lo prefieres puedes utilizarla para hacer una tarta helada de 18 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura. Utilizo las boquillas en forma de estrellas, la 1M de Wilton y las boquillas grandes número 1E, número 336 y número 353. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está súper firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. La crema de mantequilla francesa es una técnica refinada que requiere habilidad debido a la delicada cocción del azúcar. Se trata de una exquisita emulsión de mantequilla y jarabe ampliamente empleada en la repostería francesa para crear una variedad de postres irresistibles. Su sabor inconfundible y su textura cremosa realzan el carácter de cada creación, añadiendo un toque de elegancia y sofisticación a la repostería. Aunque existen métodos más simples para preparar crema de mantequilla, este en particular destaca por su capacidad para ofrecer los mejores resultados y una estabilidad excepcional. Además, su versatilidad permite su uso en la elaboración de pequeñas cantidades con igual éxito. Su textura suave y firme la convierte en la elección perfecta para cubrir y rellenar pasteles gracias a su facilidad para extenderse uniformemente sobre cada capa. Además, su consistencia la hace idónea para la decoración con manga pastelera, permitiendo crear hermosos diseños con precisión y detalle. En resumen, la crema de mantequilla francesa es un ingrediente importante que eleva el arte de la repostería a nuevas alturas de exquisitez. Procedimiento y pasos correctos. En una cacerola de fondo grueso colocamos 250 gramos de azúcar blanca común y 100 mililitros de agua. Es esencial seguir esta orden, primero el azúcar y luego el agua. La cantidad de agua es mínima, solo lo suficiente para humedecer el azúcar, por lo tanto evitaremos llenar en exceso. Como puedes observar, he configurado un temporizador para que puedas controlar el tiempo exacto necesario para elaborar esta crema de principio a fin con la cantidad indicada. Preparamos los ingredientes. Colocamos las 8 yemas de huevo en un recipiente. Es crucial que éstas estén a temperatura ambiente, por lo que es importante sacar los huevos del refrigerador un rato antes de comenzar a preparar la crema de mantequilla francesa. Comenzamos a fuego suave y dejamos que el almíbar alcance los 120 grados Celsius. Alrededor de los 100 grados comenzamos a batir las yemas a velocidad media. Aunque el uso de un termómetro es útil, no es imprescindible. Para verificar la cocción del azúcar, puedes sumergir el agujero de una espátula, la mayoría lo tienen, en el almíbar y soplar con fuerza para formar burbujas de esta manera. Significa que el almíbar está en su punto, serán unos 8 minutos para esta cantidad. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, retiramos el jarabe del fuego y lo dejamos reposar durante 1 minuto. Luego agregamos gradualmente el jarabe a las yemas sin dejar de batir. Es crucial verter el jarabe en un hilo fino y de poco a poco. Una vez que esté completamente incorporado, aumentamos la velocidad de la batidora y continuamos batiendo hasta que la preparación se enfríe por completo. Yo utilizo una batidora manual común para elaborar la crema, pero si dispones de una batidora planetaria, el resultado será aún mejor.
Una vez que la mezcla se ha enfriado, comenzamos a agregar la mantequilla. 330 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No sirve utilizar margarina. Esta debe tener una textura pomada, es decir, lo suficientemente blanda como para que se pueda hundir el dedo en ella, pero no derretida. La incorporamos gradualmente en cubitos mientras seguimos batiendo hasta obtener una crema suave, brillante y perfecta. Si incorporamos la mantequilla cuando la preparación aún está algo caliente, existe el riesgo de que la crema se vuelva líquida o se corte, así que debemos tener mucho cuidado con este paso. Si no van a utilizarla de inmediato, es recomendable guardarla tapada en la nevera. Debido a la presencia de mantequilla endurecerá con el tiempo. Para facilitar su manejo, se debe sacar de la nevera un rato antes de su uso. Es importante tener en cuenta que esta crema no es adecuada para temperaturas elevadas. No se recomienda dejarla fuera de la nevera en climas cálidos. En cuanto a su duración, esta crema se conserva bien en la nevera aproximadamente una semana y también puede ser congelada manteniendo su calidad durante hasta 3 meses. Una vez que la crema de mantequilla francesa esté lista, es el momento de aromatizarla si así lo deseamos. Podemos agregar extracto de café, chocolate, praliné, aroma de vainilla y otros ingredientes de nuestra elección. También podemos optar por dejarla al natural. Con esta receta obtendremos aproximadamente 600 gramos de crema de mantequilla. Si consideran que no necesitan tanta cantidad, pueden dividir la receta en 2 partes. Cuando la crema está lista, tiene una textura flexible, brillante y cremosa, como pueden apreciar. Para la decoración utilizo la boquilla 1M de Wilton. Si vives en una zona con mucha calor, te recomiendo llenar las mangas pasteleras y colocarlas en la nevera durante 1 minuto o menos, dependiendo de la textura de la crema. Sin embargo, ten en cuenta de no dejarlas por mucho tiempo, ya que la crema se endurecerá y será más difícil de manejar para decorar. Aquí te voy a enseñar cómo teñir esta crema y la consistencia que tiene una vez teñida. No cambia su consistencia en absoluto, sigue siendo firme y perfecta. En este caso estoy utilizando una boquilla grande número 1E. Además, a continuación demostraré una tarta decorada y forrada con esta misma crema. Con esta cantidad podrás forrar y decorar una tarta de aproximadamente 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura, creando rosetas grandes.
Si encuentras útiles mis consejos y te agrada mi forma de explicar, me alegra mucho porque muchos de ustedes me dejan comentarios muy positivos y me dicen que finalmente logran que sus cremas queden firmes y perfectas, sin cortarse gracias a mis tutoriales. Esto me llena de alegría y les agradezco por suscribirse a mi canal, por compartir y por comentar. Aquí les dejo una lista con decoraciones de tartas, otra con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con... La crema de mandarinas y limones extra firme es la elección perfecta para elevar tus creaciones reposteras a otro nivel. Esta deliciosa crema, especialmente formulada para ser extra firme, es ideal para rellenar, forrar y decorar tartas de manera precisa y profesional. Con el toque de cítrico de las mandarinas y el frescor del limón, esta crema añade el sabor refrescante y exquisito a tus postres. Su firmeza la hace ideal para rellenar y decorar postres individuales como pastelitos y cupcakes, ya que permite crear detalles decorativos con gran precisión. La combinación de mandarinas y limón le otorga un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo cítrico, lo que la convierte en un relleno deliciosamente versátil que se adapta tanto a pasteles tradicionales como a creaciones más modernas. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de mandarinas y limones. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Primer paso, corta 4 o 5 mandarinas y 3 o 4 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo de mandarinas y limones en total. También puedes sustituir las mandarinas por naranjas y quedará deliciosa en ambos casos. Prepara una cazuela y agrega 4 huevos medianos enteros. Añade media taza de azúcar, lo que equivale a 100 gramos, y revuelve un poco. También te digo que puedes añadir menos cantidad de azúcar o sustituirlo por azúcar moreno o edulcorante. A continuación, incorpora 50 gramos de maicena y mezcla muy bien. También puedes mezclar la maicena con un poco de jugo de mandarinas y luego añadirla a la mezcla. La maicena actúa como agente espesante, mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 100 gramos de harina común. Ahora le añades todo el zumo de mandarinas y limones a la cazuela con los huevos y remueves muy bien. Lleva la cazuela al fuego. Opcional, le añades una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón y, sin dejarte remover, hierve la crema por 3 minutos o hasta que espese muy bien. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de cítricos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez fría y acremada la crema, sigues con la receta. Añade 500 gramos de nata muy fría y la bates por 1 minuto o hasta conseguir pico suave. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos.
Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como por ejemplo nata chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de cítricos y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Ahora bates todo junto para integrar bien por 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te aseguro que es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla número 1E. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Con la crema de mandarinas y limón extra firme podrás sorprender a tus invitados con su sabor fresco y vibrante, además de dar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres, lo que la convierte en un relleno deliciosamente versátil que se adapta tanto a pasteles tradicionales como a creaciones más modernas. Imagina tus postres convertidos en auténticas obras de arte con este glaseado de Lotus Biscoff. Cada bocado se sumerge en la suavidad de la crema de mantequilla y se encuentra con la dulzura del caramelo Biscoff, creando una sinfonía de sabores y texturas. Este glaseado no solo es delicioso, sino también es visualmente impactante. Su consistencia perfecta permite aplicaciones precisas en pasteles y cupcakes, transformándolos en creaciones elegantes y tentadoras. Prepárate para elevar tus postres a otro nivel superior con el glaseado de Lotus Biscoff. Descubre cómo un simple glaseado puede convertirse en la estrella de tus creaciones culinarias, cautivando tanto tus sentidos como tu paladar. Comencemos por preparar la mantequilla marrón. Aunque este paso es opcional, agrega una rica profundidad de sabor al plato. Corta 250 gramos de mantequilla sin sal en cubos y colóquelos en una cacerola a fuego medio. Cocine la mantequilla revolviendo con regularidad hasta que empiece a hacer espuma, adquiera un tono dorado y emane un irresistible aroma a nuez. Este proceso suele llevar unos minutos, por lo que es importante vigilarlo de cerca para evitar que la mantequilla se dore demasiado rápido o se queme.
Luego transfiera de inmediato la mezcla a un recipiente resistente al calor, asegurándote de raspar todos estos deliciosos trocitos marrones que se forman en el fondo de la cacerola. Enfría la mantequilla hasta que se solidifique y luego la dejas volver a temperatura ambiente. Es fundamental que la mantequilla esté a temperatura ambiente antes de comenzar con la preparación del glaseado de mantequilla de galletas. Una vez que la mantequilla dorada está lista, añade la crema de Biscoff, un par de cucharadas soperas colmadas y combina la mantequilla dorada con la crema de Biscoff, utilizando ya sea una batidora de pie o batidora eléctrica de mano. Bate hasta obtener una mezcla suave y uniforme. Ahora añades el azúcar glass, unos 100 gramos a la mezcla y agregas el jugo de medio limón, 1 o 2 cucharadas. Comienza mezclando con la batidora apagada para prevenir que el azúcar glass se esparza y bata a velocidad media hasta lograr una consistencia ligera, esponjosa y perfectamente mezclada. Opcional, le agregas 1 o 2 cucharadas de leche y bates hasta integrar. A continuación, puedes proceder a aplicar el glaseado sobre un pastel o cupcakes de inmediato. Si no planeas usarlo de inmediato, almacena este delicioso glaseado de Lotus Biscoff en un recipiente hermético. Puedes refrigerarlo durante un mes o congelarlo hasta por 3 meses. Antes de usarlo, deja que alcance la temperatura ambiente. Si notas que ha perdido algo de suavidad, simplemente añade un poco de leche y mezcla para restaurar su consistencia perfecta. Esta fabulosa receta de crema de mantequilla es perfecta para cubrir 12 cupcakes, para rellenar o para glasear un pastel redondo de 2 capas y 8 pulgadas, con suficiente glaseado para cubrir no solo la parte superior, sino también los laterales y el delicioso centro del pastel. Prepárate para crear auténticas obras maestras de repostería. Hoy vamos a preparar el merengue italiano con mantequilla y chocolate. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano. Prepárate para sorprender con esta increíble crema súper firme. Su consistencia permite crear una decoración impecable con la manga pastelera, ideal para rellenar, cubrir y dar un toque delicioso a tus tartas. Es deliciosa y se adapta a una amplia variedad de postres. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por 1 minuto y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina.
Siguiente paso, colocas una cazuela al fuego y le agregas un vaso lleno de azúcar, que son 200 gramos, y menos de medio vaso de agua, que son 70 mililitros. Aparte, en el bol de la batidora le agregas medio vaso de claras de huevo, que serían las claras de 3 huevos, y un sobre de azúcar de vainilla o una cucharadita de azúcar blanca normal. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo en saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano con chocolate. También ten en cuenta la cantidad que yo utilizo. Por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Deja que hierva el almíbar a fuego medio alto y también pon en marcha la batidora con las claras de huevo. Esta crema se puede realizar perfectamente con una batidora manual, batidora casera. Si dispones de un termómetro, la temperatura ideal del almíbar sería 115-118 grados. Si no dispones de un termómetro, aquí te enseño un truco. Ahora coge una espátula, la mayoría de ellas traen un agujero pequeño, lo sumerges en el almíbar y soplas fuerte. Si consigues estas burbujas, tu almíbar está perfecto. Mira la textura del almíbar, ya bastante espesa, es casi caramelo. Le añades una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón, mezclas un poco y lo añades en forma de hilo a las claras que están montando. Si no tienes sal de frutas con sabor a limón o no te gusta, lo puedes sustituir con una cucharadita de jugo de limón al que añades a las claras que están montando. Bate a velocidad alta hasta que notes que el bol está tibio. Así queda el merengue italiano, firme y brillante. En total son 10 minutos para esta cantidad. Así está perfecto para rellenar, cubrir y decorar tartas, cupcakes y muchos tipos de postres por si lo quieres utilizar así tal cual. Pero vamos a seguir con la receta. Le vamos a añadir mantequilla y cacao puro para transformarlo en una crema de chocolate ideal y resistente al calor, es decir, una buttercream italiano de chocolate perfecto. Siguiente paso, le agregas la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, brillante, firme y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido durante todo el verano. Es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 7 días, incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir chocolate derretido y enfriado, saborizantes, dulce de leche, caramelo o esencias. Ahora le voy a añadir cacao puro, unas 5 cucharadas soperas, la voy a batir a velocidad baja por 1 o 2 minutos o solo hasta integrar y listo. Esta crema así recién acabada la puedes utilizar para rellenar o forrar tartas, pero para decorar con manga pastelera aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríen un poco, nada, unos 5 minutos y listo. El buttercream suele ser muy sensible al calor debido a la presencia de mantequilla, pero cuando se combina con merengue italiano adquiere una mayor estabilidad.
El merengue le confiere una textura sedosa y ligera, lo que nos permite utilizar menos cantidad de azúcar. A pesar de contener una generosa cantidad de mantequilla, esta crema no tiene un sabor grasoso ni a mantequilla pura. Por el contrario, obtenemos un glaseado estable y delicioso que se complementa a la perfección con pasteles de diferentes sabores. Como puedes apreciar, esta crema es sumamente útil, práctica y versátil. Anímate a probarla y cuéntame cómo te quedó. En este vídeo te mostraré una receta increíblemente deliciosa y saludable. Crema de mangos maduros para rellenar y decorar tartas, postres individuales y cupcakes. Lo mejor de todo es que esta crema no contiene azúcar refinada añadida, por lo que es una opción perfecta para aquellos que buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor. La crema de mangos maduros que compartiré contigo es muy fácil de elaborar y el resultado es una crema extra firme ideal para decorar con manga pastelera. Utilizaremos mangos maduros y dulces que le darán un sabor naturalmente dulce y tropical a nuestros postres. Esta crema es tan versátil que podrás utilizarla para rellenar y decorar tartas, darle un toque especial a postres individuales o incluso agregarla como topping en tus cupcakes. Su textura suave y cremosa combinará a la perfección con una variedad de sabores y hará que tus creaciones sean irresistibles. Prepárate para decorar con estilo y disfrutar de postres deliciosos y saludables. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas saludables y deliciosas como esta y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Primer paso, pelas y cortas en cubos 3 mangos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los mangos cortados, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos a fuego bajo. Ahora añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueve nuevamente y deja que hierva durante 1 minuto. La cantidad de mangos que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a 3 mangos grandes pelados y cortados. Puedes ajustar la cantidad de mangos según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla hasta obtener un puré de mango suave. Ahora en el puré de mangos caliente, añade un poco de leche y mezcla bien. Añade 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla.
Añade una cucharadita de esencia de vainilla. La maicena actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te digo que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina y que las yemas de huevo se pueden omitir. Añade la otra parte de la leche, en total son 300 mililitros que pueden estar caliente o fría. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. El mango es una fruta rica en vitaminas y ofrece varios beneficios para la salud. El mango maduro es una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. En cuanto a la cocción, es cierto que algunos nutrientes pueden perderse en cierta medida durante el proceso de cocción. Sin embargo, el impacto en los nutrientes del mango maduro al cocinarlo suele ser relativamente bajo. Una vez espesa, vierte la crema de mangos maduros en un recipiente, de preferencia acero o cristal. Cubre la crema con plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Primero permite que alcance la temperatura ambiente y luego guárdala en el refrigerador. Lo siguiente sería añadirle la crema de mangos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. El siguiente paso, agrega 250 ml de nata muy fría para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. La bates por 3 minutos o hasta cuando la nata esté firme. Ve incorporando la crema de mangos y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de anticipación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes observar, esta crema se adapta perfectamente a la manga pastelera, tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor.
En esta receta de crema extra firme de albaricoques descubrirás una opción deliciosa y llena de sabor para sorprender a tus comensales con un toque de frescura y dulzura natural. Los albaricoques, conocidos por su increíble sabor y su aporte de vitaminas y antioxidantes, serán los protagonistas de esta crema que destaca por su consistencia firme y su capacidad para ser moldeada en hermosas decoraciones como unas bonitas rosas con la manga pastelera. La combinación de la leche de almendras y las yemas de huevo crea una textura suave y sedosa, pero con la particularidad de ser extra firme, lo que permite dar forma y estructura a tus creaciones sin ser demasiado pesada. Es una excelente alternativa para aquellos que buscan opciones más saludables o que tienen restricciones alimenticias. Esta crema de albaricoques es muy versátil y se adapta a diversas preparaciones. Puedes usarla para rellenar tus pasteles favoritos, darles un toque especial a tus cupcakes o disfrutarla en deliciosas tartaletas. Incluso puedes hacer capas alternadas con otros sabores en vasitos individuales para crear postres únicos y vistosos. La preparación es muy sencilla y rápida. No necesitas complicarte para obtener un resultado delicioso y una consistencia ideal para decorar con manga pastelera. Sigue los pasos con detalle y estarás listo para deleitar a tus invitados con una crema de albaricoques extra firme que les encantará. Así que anímate a probar esta exquisita opción y descubre cómo el sabor y la textura suave del albaricoque pueden llevar tus postres a otro nivel. Prepárate para recibir elogios y conviértete en el chef estrella de la repostería con esta crema extra firme de albaricoques. Primer paso: corta en cubos 10 albaricoques maduros y resérvalos por ahora. Los albaricoques maduros son una fruta rica en vitaminas y ofrecen varios beneficios para la salud. Son una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. Prepara una cazuela y colócala en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y derrítela un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes también puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los albaricoques cortados, removiendo de vez en cuando y déjalos cocinar a fuego bajo durante 1 minuto. Añade 2 cucharadas soperas de azúcar. Ahora añade el jugo de medio limón, unos 40 mililitros. Remueve nuevamente y deja que hierva 1 minuto más. La cantidad de albaricoques que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a aproximadamente 10 albaricoques limpios, deshuesados y cortados. Puedes ajustar la cantidad según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego. Prepara 300 mililitros de leche de almendras. También puedes utilizar leche entera o leche desnatada como alternativas. Tritura la mezcla hasta obtener un puré de albaricoques suave. A continuación, en el puré de albaricoques caliente, agrega un poco de leche de almendras y mezcla bien. Incorpora 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla, además de una cucharadita de extracto de vainilla. Añade 100 gramos de harina y mezcla muy bien. La harina actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te informo que puedes sustituir la harina por 50 gramos de maicena y que las yemas de huevo se pueden omitir. Agrega la otra parte de la leche y mezcla nuevamente.
Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Una vez que haya espesado, vierte la crema de albaricoques en un recipiente apto para calor. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 4 horas o durante la noche. Primero la dejas enfriar a temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadir la crema de albaricoques ya enfriada y endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Luego agrégala a la nata montada. En el siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría para montar. Dependiendo de la región y el país, esta nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir o crema espesa. Bátela durante 3 minutos o hasta que la nata esté firme. Luego incorpora la crema de albaricoques y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoración tipo rosetones altos. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera. Tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor. Esta crema de mantequilla francesa es un ingrediente muy presente en una gran variedad de postres y pasteles. Su textura es perfecta para cubrir y rellenar pasteles debido a lo fácil que se extiende y también tiene la consistencia perfecta para poder decorar con manga pastelera. Su versatilidad y su capacidad para realzar el sabor de otros ingredientes la hace muy apreciada en la cocina y la repostería. Puede hacerse solo con yemas o con yemas y algún huevo entero. El método es el mismo, pero con este último obtenemos como resultado una crema más flexible. Personalmente prefiero hacerla solo con yemas.
En una cacerola colocamos 250 gramos de azúcar y luego añadimos 100 mililitros de agua. Es importante seguir este orden, primero el azúcar y después el agua. La cantidad de agua, como puedes ver, es muy poca. No es necesario llenar en exceso, solo lo justo para humedecer todo el azúcar. Por eso te recomiendo poner primero el azúcar y luego el agua. A fuego suave dejamos que el almíbar rompa a hervir y cocinamos hasta que alcance los 120 grados. A los 110 grados aproximadamente comenzaremos a batir las yemas a velocidad media. En un bol vamos a poner las 10 yemas de huevo. Es fundamental que las yemas estén a temperatura ambiente, así que recuerda sacar los huevos de la nevera un rato antes de empezar a preparar la crema de mantequilla francesa. El uso de un termómetro es útil, pero no es imprescindible. Para comprobar la cocción del azúcar, puedes sumergir un tenedor o una cuchara y cuando lo retires debe formar un hilo fino sin gotear. Eso indica que el jarabe está listo. Luego retiramos el jarabe del fuego y lo dejamos reposar durante un minuto. Después añadimos gradualmente este jarabe a las yemas sin dejar de batir. Hazlo poco a poco y asegúrate de que el jarabe caiga en forma de hilo fino. Una vez que esté completamente incorporado, aumentamos la velocidad de la máquina y seguimos batiendo hasta que la preparación se enfríe por completo. Luego comenzamos a incorporar la mantequilla, que debe tener una textura pomada, lo suficientemente blanda como para hundir el dedo, pero no derretida. La incorporamos cortada en cubitos de manera gradual y continuamos batiendo hasta obtener una crema suave y homogénea. Si incorporamos la mantequilla cuando la preparación todavía está caliente, la crema se volverá líquida y se cortará. Así que ten cuidado con este paso. La crema de mantequilla francesa con yemas de huevo se debe conservar de manera adecuada para mantener su frescura y seguridad alimentaria. Aquí te indico cómo hacerlo. La crema de mantequilla debe guardarse en un recipiente hermético en la nevera. La crema de mantequilla francesa con yemas de huevo puede conservarse en la nevera durante aproximadamente una semana. Si deseas conservarla por más tiempo, puedes congelarla. Coloca la crema en un recipiente hermético adecuado para congelar, dejando un poco de espacio para la expansión. La crema de mantequilla congelada puede conservarse durante varios meses. Cuando la necesites, descongélala en la nevera y luego bátela nuevamente para restaurar su textura. La crema de mantequilla francesa es sensible a altas temperaturas. Debido a su base de mantequilla, esta crema tiende a ablandarse o derretirse a temperaturas muy altas. Cuando la utilices en decoración de pasteles u otros postres, trabaja con ella de manera rápida y eficiente, especialmente en climas cálidos. Si es necesario, puedes enfriarla en la nevera por unos minutos para endurecerla antes de continuar decorando. Cuando tengamos lista la crema de mantequilla francesa, le añadimos una cucharadita generosa de extracto de vainilla. También podemos aromatizarla con extracto de café, chocolate, praline o dejarla a natural. Con esta receta obtendrás aproximadamente 600 gramos de crema de mantequilla. Puedes dividir la receta a la mitad si no necesitas tanta cantidad. En el momento de terminar de elaborar la crema, tiene una textura flexible pero con muy buena consistencia, como puedes apreciar en el vídeo. Si no la vas a utilizar pronto, guárdala tapada en la nevera. Se endurecerá, así que para trabajar fácilmente con ella, sácala de la nevera un rato antes. ¿Qué hacer si la crema de mantequilla francesa se corta? A todos nos ha pasado alguna vez, seguro. El motivo suele ser el cambio de temperatura de los ingredientes. En esta receta, los errores más comunes son: las yemas de huevo no estaban a temperatura ambiente, recuerda sacarlas de la nevera al menos 30 minutos antes de usarlas, o la mantequilla estaba demasiado fría, debe tener una textura pomada, así que déjala a temperatura ambiente un rato antes de comenzar. El tiempo necesario dependerá de la temporada, invierno o verano, o no dejaste enfriar la base de yemas montadas con el almíbar antes de incorporar la mantequilla.
Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En una cazuela o sartén colocamos 250 gramos de chocolate blanco junto con 250 gramos de mantequilla y lo llevamos a la estufa. Dejamos que se derrita a fuego bajo, removiendo constantemente para asegurar una mezcla uniforme. Una vez derretido, retiramos del fuego y reservamos por unos minutos. Luego procedemos a verter gradualmente una lata de leche condensada de coco, que equivale a 210 gramos, y 150 gramos de leche condensada de azúcar en la mezcla derretida. Continuamos removiendo de manera constante mientras añadimos 100 gramos de copos de coco o coco rallado. Utilizamos una batidora de mano para emulsionar. Este proceso garantiza que todos los ingredientes se integren perfectamente en una mezcla homogénea y deliciosa. Vierte la mezcla caliente en otro recipiente apto para el calor, cúbrelo con un film plástico y déjalo enfriar durante 2 o 3 horas. Una vez que la mezcla esté fría y firme, bátela hasta obtener una textura firme, cremosa y deliciosa. La duración y el almacenamiento de la crema Raffaello para pasteles caseros dependen de cómo la conserves. Si guardas la crema Raffaello en un recipiente hermético, en el refrigerador puede durar de 1 a 2 semanas. Asegúrate de mantenerla bien cubierta para evitar que absorba olores de otros alimentos. También puedes congelar la crema Raffaello para un almacenamiento más prolongado. Colócala en un recipiente hermético o una bolsa con cierre hermética y asegúrate de que esté bien sellada. La crema congelada puede conservarse hasta 3 meses en el congelador. Cuando desees usarla, simplemente sácala del congelador y déjala descongelar en el refrigerador durante unas horas antes de usarla. Recuerda etiquetar el recipiente con la fecha para llevar un registro de su frescura. Esta crema se puede utilizar en una variedad de recetas, es perfecta para rellenar tartas, pasteles, postres individuales y decorar deliciosos cupcakes. Se maneja muy bien con una manga pastelera y es adecuada para utilizar con boquillas lisas o boquilla de gran tamaño. Yo utilizo la boquilla número 353. Si eres un amante del champán y el chocolate blanco, has encontrado la crema perfecta para tus postres en estas fiestas navideñas. Esta receta te presenta una nueva y deliciosa combinación que hará que tus celebraciones sean aún más especiales. Prepara tus dulces con un toque de estilo y un sabor único utilizando esta novedosa crema extra firme. Con cada cucharada, esta crema te transportará a un mundo de sofisticación y placer. La mezcla de champán y chocolate blanco crea una sinfonía de sabores que deleitará tus sentidos y sorprenderá a tus invitados. Celebra con estilo y ofrece a tus seres queridos una experiencia culinaria inolvidable con esta crema de champán y chocolate blanco. Comienza por hidratar un sobre de gelatina en polvo sin sabor que equivale a 10 gramos de gelatina en 4 cucharadas de agua fría. Resérvalo por el momento. En un tazón aparte mezcla las 4 yemas de huevo con 2 cucharadas de azúcar en polvo hasta que obtengas una mezcla cremosa y blanquecina. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa receta. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita crema con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Vierte los 200 ml de champán sobre la mezcla de yemas y revuelve suavemente hasta que se integren por completo.
Coloca una cacerola con agua hirviendo y sitúa el tazón con la mezcla de yemas sobre el baño María. Continúa revolviendo constantemente con un batidor hasta que la mezcla adquiera una consistencia cremosa. Asegúrate de que alcance una alta temperatura para cocinar las yemas adecuadamente. Este proceso puede llevar entre 5 y 7 minutos. Retira el tazón con la mezcla de yemas caliente y añade los 200 gramos de chocolate blanco. Mezcla hasta que el chocolate se derrita completamente. Te recomiendo preparar esta mezcla con un día de antelación para ahorrar tiempo y tener la crema lista en minutos cuando la necesites. Cubre el tazón con plástico y deja que la mezcla se enfríe, primero a temperatura ambiente y luego en la nevera hasta que adquiera una consistencia ligeramente más firme. Siguiente paso, quiero explicarte que puedes seguir con la receta y elaborarla tal como yo lo hago, utilizando mantequilla y nata. Sin embargo, también tienes la opción de elaborarla solo con mantequilla o solo con nata, según tus preferencias y disponibilidad de ingredientes. Agrega 150 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, en una textura blandita. Luego añade una cucharada de azúcar en polvo, también conocido como azúcar empalpable. Bate la mezcla durante 2 o 3 minutos con una batidora manual o hasta que la mantequilla esté bien cremosa. Añade la mitad de la crema de champán y bate hasta que se integre completamente. Luego incorpora la otra mitad de la crema y mezcla también. Por ahora aparta la crema de mantequilla y champán y procederemos a batir la nata o crema para batir. Utiliza 200 ml de nata vegetal muy fría de la marca Ambiente por Athos o marca similar. Bate hasta obtener picos firmes. A continuación, calienta la gelatina hidratada en el microondas durante 30 o 60 segundos y luego añádela a la nata montada. Agrega una cucharadita generosa de esencia de vainilla transparente. Bate hasta que todo esté bien integrado y luego junta ambas cremas y mezcla suavemente. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera, bien tapadita o en un recipiente hermético. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas o para decorar cupcakes.
Utilizo las boquillas número 1E y la boquilla número 1M de Wilton. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Celebra con estilo y ofrece a tus seres queridos una experiencia culinaria inolvidable con esta crema de champán y chocolate blanco. Este relleno de plátano para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención. Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego, prepara 400 mililitros de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales, puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 mililitros de leche, esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual.
Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes. Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátano y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada. La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátano y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Así queda la crema de plátanos firme, deliciosa y muy fácil de elaborar en cualquiera de las 2 opciones. Aquí te enseño cómo teñir la crema, ya sea que lleve mantequilla o la que contiene nata. Para obtener colores suaves o pasteles, añades unas gotitas de colorante, mezclas y listo. Si deseas colores más intensos, agrega una mayor cantidad de colorante en gel y mezcla suavemente hasta que se integre por completo.
Esta crema con mantequilla sirve para forrar tartas en fondant y es perfecta para rellenar tartas de varios pisos, tartas pesadas. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar una tarta y 12 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Hoy te enseño a elaborar una riquísima crema de nueces hervidas en leche con mantequilla. Es una crema muy antigua, una receta que elaboraban nuestras bisabuelas, sin huevos, aromática y muy sabrosa. Primer paso, tuesta 300 gramos de nueces, así tal cual sin añadir grasa, en una sartén y por unos minutos. Deja enfriar las nueces por completo y las trituras. No se pueden triturar calientes porque se vuelven aceitosas. Lo siguiente, disuelve 20 gramos de maicena con un poquito de leche y lo apartas por ahora. Aparte, en una cazuela añades la leche, en total utilizas 250 mililitros, añade 200 gramos de azúcar, una cucharita de esencia de vainilla, media cucharita de sal y remueves constante hasta que hierva por unos minutos y el azúcar se haya disuelto por completo. A este punto, cuando hierva fuerte, le bajas el fuego y añades la mezcla de leche con la maicena. Remueve un poco para integrar y le echas las nueces trituradas. Mezcla bien y deja que hierva por 1 o 2 minutos y listo. Apaga el fuego y deja que enfríe por completo a temperatura ambiente. Añade 500 gramos de mantequilla blandita, esta es la textura que debe tener. La mantequilla que yo utilizo es de 82% grasa y sin sal añadida, no sirve utilizar margarina. Bate por unos minutos para acremar un poco y le vas añadiendo la crema de nueces en varias tandas. Es muy importante que tanto la crema con nueces como la mantequilla tengan la misma temperatura, la temperatura ambiente. Si se corta la crema, no te asustes. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con una batidora a velocidad alta por 10-15 minutos. Vigila la crema y verás cómo vuelve a ser cremosa. Te comento que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postre. Aquí te dejo la lista con cremas para tartas y la encuentras en la descripción del vídeo también. Al final la crema queda así, suave, fina, llena de crujientes trocitos de nuez tostada, una verdadera delicia. Hoy preparamos una deliciosa crema de chocolate.
Esta receta es económica y versátil, ideal para rellenar pasteles de plancha, tartas, decorar cupcakes y elaborar una gran variedad de dulces individuales. Es una receta muy fácil de seguir. Es la mejor crema de chocolate con 4 ingredientes para pasteles y rellenos. Esta crema no lleva nata, es sin maicena, sin harina, sin gelatina y sin mantequilla. Es una crema perfecta. En una cazuela o sartén coloca 500 gramos de leche condensada y 100 gramos de cacao puro. Remueve y mezcla bien hasta que el cacao esté completamente integrado. Luego añade 500 mililitros de leche en varias tandas, mezclando nuevamente. Lleva la cazuela al fuego y cocina la crema hasta que espese. Cuando comience a hervir, déjala cocinar durante unos 5 minutos a fuego medio. Agrega 250 gramos de chocolate negro a la mezcla y remueve con cuidado hasta que el chocolate se derrita por completo. Transfiere la crema a otro recipiente y cúbrelo con plástico. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente y luego a la nevera.
Una vez fría, puedes utilizar la crema tal cual para rellenar postres, pasteles y decorar con manga pastelera. La textura de esta crema es perfecta y su sabor es exquisito. Si es la primera vez que preparas esta crema, no podrás dejar de hacerlo. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. La duración óptima de esta crema es de 8 a 10 días en el frigorífico. Además, tienes la opción de congelarla por un periodo de hasta 2 meses. En el caso de utilizarla como relleno de chocolate o en dulces, su frescura se mantiene entre 5 a 8 días. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para lograr un resultado óptimo. Espero que te animes a elaborar esta crema, es deliciosa, económica y muy sencilla de preparar. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema de chocolate blanco que te servirá para rellenar, decorar varios postres, tartas y cupcakes. La crema de chocolate blanco es sin duda una de mis preferidas. Me encanta porque se puede combinar con 1001 sabores: vainilla, frambuesa, lima, limón, chocolate negro. Vamos, que es la crema perfecta. Derrite 150 gramos de chocolate blanco al baño María o en el microondas. Yo prefiero hacerlo a baño María, ya que el chocolate blanco es muy delicado y es fácil que se queme. Así vas controlando sin añadir más calor del necesario. Deja enfriar el chocolate y lo apartas por ahora. Aquí te enseño la textura que tiene que tener la mantequilla. Tiene que estar a punto de pomada, pero no derretida. Agrega 250 gramos y bate a velocidad media-alta por 2 minutos o hasta que blanquee. Añade 250 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable, lo que sería 11 cucharadas soperas colmadas, y añade un poco de leche, en total serían 2 cucharadas. El azúcar lo añades en 2 tandas y mezcla un poco la mantequilla y el azúcar para evitar que se levante una nube de polvo. Esta crema con la batidora profesional queda aún mucho mejor, pero como en casi todos mis tutoriales enseño con batidora manual, para los que no disponen de una batidora profesional, pienso que les ayudo muchísimo y de esta manera les da confianza y ven la textura que tienen las cremas, y lo más importante, que utilizando batidora manual no se cortan las cremas, quedan igual de firmes y suaves. Añades todo el azúcar y el resto de la leche, mezcla un poco con la batidora apagada y bate a velocidad alta por 3-4 minutos. Cuando la crema tenga esta textura, le añades los 150 gramos de chocolate derretido y enfriado. Esto significa que el chocolate siga líquido, pero que al tocarlo con el dedo no notes calor. Bate por 2 minutos más. Cuanto más bates, más consistencia tendrá la crema.
Esta crema aguanta a temperatura ambiente por un día, en la nevera en recipiente hermético por una semana. También se puede congelar hasta 3 meses. Para descongelar, deja que la crema de mantequilla con chocolate blanco vuelva a temperatura ambiente y la vuelve a batir antes de usar. Está perfecta, tiene la textura firme, cremosa y suave. Aquí te enseño cómo teñir esta crema. Te aconsejo colorantes en gel, dan mucho mejor resultado. Con solo una gota de cada color, queda un tono pastel muy bonito. También te enseño cómo añadir varios tonos en la misma manga pastelera. Para decorar una tarta con rosetones o unos cupcakes, quedan muy bonitos de esta manera. Las boquillas que utilizo son la boquilla 1M de Wilton y la boquilla 1E. Esta boquilla me fascina. Espero que te haya gustado la receta de hoy, espero que la pruebes y me comentes los postres que has elaborado con esta crema riquísima. También te quiero comentar que en mi canal encuentras muchas recetas de cremas como el merengue italiano, el merengue suizo de mantequilla, el buttercream americano, la famosa crema francesa que se elabora con yemas de huevo y muchas cremas más para decorar, rellenar tartas, pasteles y cupcakes. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una crema de Oreo sin mantequilla, sin azúcar, muy rica, suave y deliciosa que te servirá para rellenar tus tartas, pero también a decorar con boquillas. Como puedes ver, queda muy firme, se marca muy bien y la puedes utilizar en cualquier tipo de decoración de tartas o cupcakes. Comenzamos con la receta. Añadimos 500 ml de nata vegetal fría a un recipiente grande y comenzamos a batir a media velocidad, medio minuto, y después pasamos a velocidad alta hasta conseguir una textura firme.
A continuación, mezclo 100 ml de leche condensada con 150 gramos de queso crema y los añado a la nata montada. En esta receta no utilizo azúcar porque la nata vegetal ya lleva azúcar incorporado y con los 100 ml de leche condensada compensamos la falta de azúcar y nos queda muy rica y muy dulce. Para que no os pase como a mí, os recomiendo que escojáis un bol grande antes de comenzar con la receta. Yo he tenido que cambiar de recipiente porque me ha subido mucho la nata. Añadimos 300 gramos de galletas Oreos enteras. Antes de añadirlas, las trituramos. Yo he triturado con un robot de cocina muy bueno que tengo. Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo por si queréis echarle un ojo. Pero si no tenéis ninguna máquina que os triture las galletas, podéis meterlas en una bolsa de plástico y con un rodillo las vais aplastando hasta que queden bien trituradas.
Ya está lista nuestra crema. ¿Has visto qué fácil? Es un tipo de crema que utilizo muchísimo para rellenar y decorar mis tartas. Todos los que prueban esta crema repiten. Espero que la pruebes, que te haya servido de ayuda este tutorial. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final del vídeo. Espero que uses mucho esta crema de Oreo. Ya verás qué buenos resultados te va a dar. Y antes de acabar, mi hijo Dani de 5 años quiere deciros algo. Suscríbete a mi canal, déjame un comentario y activa la campanita y adiós. En este vídeo te enseñaré a preparar una exquisita crema de tiramisú casera sin la necesidad de utilizar nata o crema para batir. Utilizaré ingredientes auténticos como el mascarpone y las yemas de huevo. El mascarpone, un queso italiano cremoso y delicado, aportará la base perfecta para nuestra crema. Las yemas de huevo añadirán un toque de riqueza y suavidad. No esperes más y descubre cómo hacer esta deliciosa crema de tiramisú sin nata o crema para batir. Suscríbete a mi canal y comparte esta receta con tus amigos o seres queridos para disfrutar juntos de esta delicia italiana. En un bol vamos a poner 6 yemas de huevo y 200 gramos de azúcar. Añade 2 generosas cucharadas de licor de café Kahlúa para agregar un toque de sabor y aroma a tu crema de tiramisú. Este licor, con su delicioso sabor a café y notas sutiles de vainilla, realzará aún más la experiencia de disfrutar de este clásico postre italiano. Batimos las yemas de huevo y el azúcar con la ayuda de unas varillas eléctricas hasta obtener una crema suave y homogénea. Este paso es crucial para asegurar que los ingredientes se fusionan perfectamente, creando una base ideal para nuestra crema de tiramisú. Una vez que la mezcla haya duplicado su tamaño y adquiera un tono más claro, es momento de pasteurizar las yemas de huevo. Para ello, colocamos un bol sobre una cazuela con agua caliente, creando un baño María. Con mucho cuidado y sin dejar de remover, calentamos las yemas durante aproximadamente 4 o 5 minutos hasta alcanzar una temperatura de 60 grados Celsius. Durante este proceso notaremos cómo la crema va adquiriendo espesor poco a poco. Este paso de pasteurización garantiza la seguridad alimentaria al eliminar posibles bacterias presentes en las yemas de huevo, sin comprometer la textura y sabor de nuestra crema de tiramisú. Una vez que la crema ha espesado y alcanzado la temperatura adecuada, estará lista para ser utilizada en la elaboración de este exquisito postre italiano. Obtendremos una crema de textura compacta y deliciosa, que combina el dulzor perfecto con el rico sabor del licor de café Kahlúa. Cubrimos la crema con film transparente asegurándonos de que esté en contacto directo con la superficie para evitar la formación de una costra. Luego la dejamos enfriar por completo. Primero la dejamos atemperar y luego la guardamos en la nevera. Una vez que la crema esté completamente fría, procedemos a batir el queso mascarpone. Para esta receta necesitaremos 2 tarinas que equivalen a unos 500 gramos de queso mascarpone bien frío. El queso mascarpone aportará una textura cremosa y suave a nuestra crema de tiramisú, complementando a la perfección los sabores de los demás ingredientes. Prepárate para disfrutar de una crema irresistible y llena de sabor en tu próximo postre de tiramisú. La crema de tiramisú es un ingrediente
ingrediente altamente versátil que se presta para la elaboración de una variedad de postres. Además de ser la estrella indiscutible en la preparación del clásico tiramisú, también puede ser utilizada para crear postres fríos y deliciosos como el refrescante tiramisú helado. Déjate sorprender por su versatilidad y sabor único. Una vez que el queso mascarpone esté bien cremoso, lo mezclas suavemente con las yemas enfriadas y endurecidas. Bate solo lo necesario para integrar los ingredientes y listo. Descubre el auténtico sabor del tiramisú con nuestra receta especial. Utilizando yemas pasteurizadas al baño María en lugar de crema de leche, logramos un resultado clásico y delicioso. Si te ha encantado este tutorial, déjame saber en los comentarios tu experiencia y cuéntame qué otros postres has creado con esta exquisita crema. No olvides compartir esta receta en tus redes sociales y llevar el sabor italiano a todos tus seres queridos. Suscríbete para más delicias culinarias y disfruta en cada dulce bocado. En esta receta aprovechamos las yemas de huevo, pero no te preocupes, las claras también tienen su lugar especial en la repostería. Puedes utilizarlas para preparar un delicioso merengue italiano, suizo o francés, que será perfecto como cobertura o relleno para tartas, merengues, suspiros, macarons, pavlovas y muchos otros postres. En mi canal encontrarás una amplia variedad de recetas donde podrás utilizar las claras de huevo de formas creativas y deliciosas. Explora y descubre todas las posibilidades que te ofrece este ingrediente versátil. No solo es delicioso, sino también es visualmente impactante. Su consistencia perfecta permite aplicaciones precisas en pasteles y cupcakes, transformándolos en creaciones elegantes y tentadoras. Prepárate para elevar tus postres a otro nivel superior con el glaseado de Lotus Biscoff y margarina. Descubre cómo un simple glaseado puede convertirse en la estrella de tus creaciones culinarias, cautivando tanto tus sentidos como tu paladar. Eleva tus creaciones de repostería a un nivel totalmente nuevo con esta irresistible crema de margarina y Lotus Biscoff. Esta deliciosa combinación fusiona la suavidad de la margarina con el característico sabor a caramelo y especias de las galletas Lotus Biscoff, creando una experiencia de sabor que te dejará sin palabras. Dale a tus dulces un toque de magia con esta crema de margarina y Lotus Biscoff. Comencemos por preparar la margarina marrón. Aunque este paso es opcional, agrega una rica profundidad de sabor al plato. Corta 250 gramos de margarina en cubos y colóquelos en una cacerola a fuego medio. Cocina la margarina revolviendo con regularidad hasta que empiece a hacer espuma, adquiera un tono dorado y emane un irresistible aroma a nuez. Este proceso suele llevar unos minutos, por lo que es importante vigilarlo de cerca para evitar que la margarina se dore demasiado rápido o se queme.
Luego transfiera de inmediato la mezcla a un recipiente resistente al calor, asegurándote de raspar todos estos deliciosos trocitos marrones que se forman en el fondo de la cacerola. Enfría la margarina hasta que se solidifique y luego la dejas volver a temperatura ambiente. Es fundamental que la margarina esté a temperatura ambiente antes de comenzar con la preparación del glaseado. Una vez que la margarina dorada está lista, la bates por un minuto para cremar un poco y añades la crema Biscoff, un par de cucharadas soperas colmadas. Combina la margarina dorada con la crema Biscoff utilizando ya sea una batidora de pie o una batidora eléctrica de mano. Bate hasta obtener una mezcla suave y uniforme. Ahora agrega el azúcar glass, aproximadamente 3 cucharadas soperas, y añade 1 o 2 cucharadas de leche de almendras. Si prefieres, puedes ajustar la cantidad de azúcar glass o sustituir la leche por jugo de limón. Comienza mezclando con la batidora apagada para prevenir que el azúcar glass se esparza y bate a velocidad media hasta lograr una consistencia esponjosa, muy firme y perfectamente mezclada. A continuación, puedes proceder a aplicar el glaseado sobre un pastel o cupcakes de inmediato. Si no planeas usarlo de inmediato, almacena este delicioso glaseado de Lotus Biscoff en un recipiente hermético. Puedes refrigerarlo durante un mes o congelarlo hasta por 3 meses. Antes de usarlo, deja que alcance la temperatura ambiente. Si notas que ha perdido algo de suavidad, simplemente añade un poco de leche de almendras y mezcla para restaurar su consistencia perfecta. Esta fabulosa receta de crema de margarina es perfecta para decorar 12 cupcakes, para rellenar o para glasear un pastel redondo de 2 capas y 8 pulgadas, con suficiente glaseado para cubrir no solo la parte superior, sino también los laterales y el delicioso centro del pastel. Prepárate para crear auténticas obras maestras de repostería con esta deliciosa crema de margarina.
Aquí te paso lista con cremas para tartas, una lista con bizcochos fáciles, lista con tutoriales de decoración con boquillas y lista con decoración de tartas. Muchas gracias y hasta pronto. Esta crema 100% de naranja es una crema realmente rica, fresca, con todo el aroma y el sabor de la naranja. Cuando la pruebes la adoptarás para siempre. Una buena crema siempre nos va a ayudar muchísimo a la hora de realizar nuestras elaboraciones dulces en casa. Podemos usarlas para rellenar pasteles de plancha, bollerías, tartas, cupcakes, profiteroles. Podemos rellenar vasitos e improvisar postres muy ricos en unos pocos minutos. Primer paso, corta 4 o 5 naranjas grandes y las exprimes. Necesitaremos 500 ml de zumo de naranja. Puedes sustituir las naranjas por mandarinas, quedará deliciosa en ambos casos. Prepara una cazuela o una sartén y le añades 3 huevos medianos. Añade 100 gramos de azúcar blanca común, lo que sería media taza. También te digo que puedes añadir menos cantidad de azúcar o sustituirlos por azúcar moreno o edulcorante. Añade un cuarto de cucharita de sal y remueves un poco. Aparte, en un bol pequeño prepara 50 gramos de maicena y la diluyes con un poco de zumo de naranja. Mezcla bien y la apartas por ahora. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería 100 gramos. Ahora le añades todo el zumo de naranja a la cazuela con los huevos y remueves bien. Lleva la cazuela al fuego, le añades una cucharadita de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema por 2 o 3 minutos. Ahora bajas el fuego y le agregas la mezcla de maicena y zumo de naranja. Deja que hierva por 1 o 2 minutos hasta que espese bien y listo. Pasa la crema a un bol, la tapas con un plástico y la dejas que enfríe por completo. Una vez fría la crema, sigues con la receta. Añade 250 gramos de nata muy fría y la bates por 1 minuto o hasta conseguir pico suave. Le agregas una tarina de queso mascarpone, lo que sería 250 gramos. También lo puedes sustituir por queso tipo Filadelfia y bates por 2 minutos aproximado.
Lo siguiente sería añadirle la crema de naranja ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la mezcla de mascarpone. Ahora bates todo junto para integrar bien por 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas. Esta crema no sirve para rellenar ni tampoco cubrir tartas en fondant, como tampoco sirve para tartas en varios pisos. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos como los que te enseño, quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. También utilicé un poquito de crema para rellenar unas galletas de helado y las congelé. Quedó deliciosa con crema congelada. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Prepara una crema de mantequilla con merengue suizo como todo un experto. Aprende los secretos para lograr una textura suave y menos dulce. Descubre la versatilidad de esta crema en repostería y conviértete en un maestro en la cocina. Ya no tendrás que preocuparte por cremas que se cortan o no alcanzan la consistencia deseada, pues este tutorial te mostrará cómo obtener una crema perfecta en cada ocasión. En este vídeo descubriremos juntos el secreto de una crema de mantequilla simplemente irresistible, la clásica buttercream con base de merengue suizo. Esta variante es conocida por su textura suave y sedosa que se derrite en la boca como una nube. Lo mejor de todo es que no es tan grasosa y dulce como la buttercream tradicional, lo que la hace perfecta para aquellos que buscan un sabor delicado y una consistencia más ligera. Los reposteros expertos aman esta receta porque es muy versátil. Puedes personalizarla con diferentes sabores y colores, lo que la convierte en la elección perfecta para cualquier ocasión y creación. La fórmula para recordar esta deliciosa buttercream es muy sencilla. Por cada medida de claras de huevo necesitas 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal. Es muy fácil de adaptar según la cantidad que necesites. Para elaborar la mermelada casera de frambuesas, sigue esta sencilla receta. Coloca 250 gramos de frambuesas congeladas o frescas en un cazo, añade 2 cucharadas de azúcar y 60 mililitros de agua. Deja que la mezcla hierva a fuego medio durante aproximadamente 15 minutos, removiendo ocasionalmente. Una vez que la mermelada haya espesado, retira el cazo del fuego y si prefieres una textura más suave, pasa la mermelada de frambuesas por un colador para quitar
quitar las semillas como yo lo hago. Este paso es opcional, ya que algunas personas disfrutan de la textura con las semillas. Deja enfriar la mermelada obtenida mientras continuamos con la receta del merengue suizo. Aquí te presento las medidas en tazas. Media taza de claras de huevo, equivalente a 125 gramos o aproximadamente 3 claras. Una taza de azúcar, que son 250 gramos. Una taza y media de mantequilla sin sal, que son 375 gramos. Además, para darle un toque especial y delicioso, incorporaremos 6 cucharadas de mermelada casera de frambuesas. En un bol resistente al calor, mezclamos las claras y el azúcar y lo llevamos al baño María en la estufa, donde ya tenemos un cazo con agua hirviendo. Mezcla constante unos 3 minutos hasta alcanzar temperatura entre 60 y 65 grados o hasta que veas que al tocar con las yemas de los dedos la mezcla está muy caliente, casi quemando, y el azúcar se ha disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol apto para calor y con la batidora manual monta las claras a velocidad media alta hasta que espesen bien y baje la temperatura. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás para batir este merengue suizo con mantequilla y frambuesas. Este merengue es muy popular, muy conocido, ya que las claras se pasteurizan antes de ser montadas y por lo tanto puede ser consumido con seguridad aún estando crudo. En 4 minutos de batido ya tengo el merengue suizo listo. Está en 34 grados. Está perfecto para empezar a añadir la mantequilla de poco a poco. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y, como te dije antes, son una taza y media. La añades en 2 tandas y bates a velocidad alta. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. El merengue suizo se usa muchísimo en repostería, queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas y es el mejor para decorar con manga pastelera cualquier tipo de decoración posible. Añade una cucharadita de extracto de vainilla y bate hasta integrar. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede guardar en la nevera por una semana, incluso se puede congelar. En total han sido un poco más de 7 minutos de batido para esta cantidad. A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema se le puede añadir pasta de frutas, siropes, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, todo tipo de saborizantes o mermeladas de frambuesa, así como yo lo hago. Añade la mermelada casera de frambuesas, la cantidad es opcional, queda a tu gusto. Yo añado unas 6 cucharadas y sigo batiendo hasta integrar. Si la crema está cortada, que no cunda el pánico. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con la batidora a alta velocidad, incluso 10 o 15 minutos. Vigile la crema y vea cómo se vuelve cremosa nuevamente. Esta crema es perfecta para usar en verano, ya que aguanta fuera de la nevera por varias horas. Sin embargo, es importante protegerla del sol directo a la tarta. Es recomendable mantenerla en un sitio fresco o a la sombra durante la fiesta para asegurarnos de que se mantenga en óptimas condiciones y conserve su textura y sabor perfectos.
Espero que disfrutes de esta receta tanto como yo y que te sea útil mi manera de explicar. Comparte esta receta con tus amigos y en tus redes sociales. Agradezco de corazón tu apoyo y los bonitos comentarios que me dejas en el canal. En este vídeo te enseñaré cómo hacer una deliciosa crema extra firme de kiwi en tan solo 5 minutos sin necesidad de utilizar huevos ni mantequilla. Esta crema tiene una textura extra firme que la hace ideal para rellenar pasteles y tartas, así como decorar postres con precisión y elegancia. El kiwi es una fruta que contiene una gran cantidad de vitamina C, un poderoso antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a proteger el cuerpo contra enfermedades. La crema es muy fácil de preparar y puedes tenerla lista en pocos minutos. Primer paso, pelas y cortas los 4 kiwis en trozos pequeños y los apartas por ahora. La cantidad de kiwi que utilizo es de 500 gramos, es decir, los 4 kiwis pelados y cortados pesaban 500 gramos. Puedes utilizar más cantidad de fruta si quieres, unos 2 o 3 kiwis más. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade los kiwis cortados, añades 2 cucharadas soperas de azúcar moreno, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio. Vas triturando los kiwis de esta manera hasta conseguir una especie líquida de puré de kiwis. Retiras la cazuela del fuego y al puré de kiwis caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de kiwi a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Siguiente paso, añade 250 mililitros de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave.
Lo siguiente sería añadirle la crema de kiwi ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego lo añades a la nata montada de poco a poco y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar un pastel de plancha o una tarta de 18 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de relleno. Si quieres utilizar esta crema también para decorar, te aconsejo elaborar doble cantidad o añadir 250 ml más de nata o crema de leche. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. ¿Sabías que los kiwis tienen el doble de vitamina C que una naranja? Aparte, ayuda a subir las defensas, su alto contenido de vitamina C, ácido fólico y minerales convierten a esta fruta en una gran aliada de nuestro sistema inmunitario. Estos nutrientes estimulan la producción de anticuerpos que actúan como una barrera ante las enfermedades víricas. Esta crema de kiwi y azúcar moreno es una alternativa deliciosa y saludable a las cremas convencionales, ya que no contiene huevo ni mantequilla. Espero que disfrutes de esta receta y te animes a probarla en casa. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del vídeo. En el mundo de la repostería, la ganache de grosellas negras se distingue por su perfecta armonía, deleitando a los paladares más exigentes. Este postre es una sofisticación deliciosa, se puede preparar con solo 3 ingredientes, sin azúcar añadido y sin mantequilla, en tan solo 2 simples pasos, lo que lo convierte en una opción rápida y fácil para cualquier ocasión. Su textura suave y cremosa lo hace ideal para una variedad de delicias, desde postres individuales en copas con galletas y fruta fresca, hasta decoración para helados, tartas, decoración de cupcakes o rellenar galletas y macarrones. Además de su versatilidad y frescura, su sabor intenso y frutal aporta un toque gourmet a cualquier creación. Por ello, se ha consolidado como un favorito indiscutible entre los aficionados de los dulces, elevando incluso las recetas más sencillas a un nivel de sofisticación superior. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. El primer paso es preparar la mermelada de grosellas negras. Aquí tengo 250 gramos de grosellas negras congeladas cosechadas de mi huerto el año pasado. Añade medio vaso de agua a las grosellas y deja que hiervan durante 2 minutos. Si no tienes grosellas, puedes utilizar arándanos o frambuesas como alternativa. En una cacerola pequeña calienta 300 ml de nata fresca, 38% de materia grasa o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir
Es importante prestar atención para evitar que la crema se queme. Retírala del fuego justo antes de que hierva por completo. Mientras tanto, prepara y pesa 350 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo o chocolate de repostería, pero puedes usar cualquier tipo de chocolate de mejor calidad según tu preferencia. Si lo prefieres, puedes optar por chocolate blanco sin azúcar. En un procesador de alimentos coloca primero el chocolate blanco, luego la mermelada de grosellas muy caliente y por último la nata muy caliente. Deja reposar por unos segundos, tapa y bate por 1 minuto. Este paso también lo puedes realizar batiendo la mezcla con un Turmix. Pasa la mezcla de los 3 ingredientes a otro bol y cúbrelo con plástico. Deja que la mezcla se atempere y luego guárdala en la nevera hasta el momento en que necesites la ganache de grosellas negras. Puedes prepararla perfectamente con un día de antelación. Una vez fría, bate la ganache hasta conseguir la textura deseada. Esta ganache es perfecta para rellenar macarons o galletas tal cual sin batir. Si deseas una textura aún más firme y dura, puedes agregar más cantidad de chocolate blanco. Ahora bate la ganache para conseguir una textura cremosa y suave con la que podrás decorar tus cupcakes, rellenar pasteles de plancha, bollos o utilizar esta deliciosa ganache para conseguir un postre perfecto y delicioso como te enseño a continuación. Para decorar utilizo las boquillas número 1A, la boquilla número 336 y la 1M de Wilton. Para utilizar la ganache y elaborar el postre como te lo enseño, sigue estos pasos. Moja unas galletas de champán en jugo de grosellas. Rellena con la ganache usando la boquilla 1M de Wilton y cierra con la otra galleta formando un sándwich. Coloca el sándwich de lado en una cápsula de cupcakes alargada. Luego cierra y decora con otra capa de ganache formando una bonita decoración. Obtendrás un exquisito postre en un instante. Decora el postre con grosellas rojas y menta fresca.
En este vídeo te enseñaré cómo preparar una deliciosa crema pastelera de plátanos maduros sin azúcar refinada añadida, sin leche de vaca y sin gluten. Utilizaremos leche de almendras y maicena para lograr una textura suave y cremosa perfecta para tus postres favoritos. No te pierdas este delicioso tutorial y aprende a preparar esta crema pastelera de plátanos maduros sin complicaciones. Podrás utilizarla como relleno en pasteles, tartas o cualquier otro postre de tu preferencia. El primer paso es pelar y cortar 5 plátanos maduros o bananas, reservándolos para utilizar en esta receta. A continuación, separa 8 huevos medianos y conserva las yemas, que serán el ingrediente principal en nuestra crema pastelera. Si estás buscando recetas que utilicen claras de huevo, en mi canal encontrarás una variedad de opciones como merengue suizo, italiano o francés. También podrás aprender a preparar suspiros secos y crujientes, pavlova o macarons para aprovechar al máximo todos los ingredientes. En otro recipiente coloca 300 ml de leche de almendras. Esta opción no solo es libre de gluten, sino que también le dará a nuestra crema pastelera un sabor delicado y agradable. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade una cucharadita de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes, puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados. Ahora añades jugo de medio limón, unos 40 ml, y mientras sigue hirviendo a fuego medio, remueve constante y los dejas que hierva por 1 o 2 minutos. La cantidad de plátanos que yo utilizo es de 600 gramos, es decir, los 5 plátanos pelados y cortados pesaban 600 gramos. Retira la cazuela del fuego, añade un poco de leche de almendras y tritura la mezcla hasta obtener un puré de plátano suave. Añade 50 gramos de maicena y añade la otra parte de la leche de almendras. En total son 300 ml que puede estar caliente o fría. Mezcla de nuevo y echas las 8 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla. Añade una cucharadita de esencia de vainilla. La maicena actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. La crema pastelera de plátanos maduros es una opción saludable y sabrosa para aquellos que buscan cuidar su alimentación. Los plátanos maduros le aportan un dulzor natural a la crema, mientras que la leche de almendras la hace apta para personas intolerantes a la lactosa o que siguen una dieta vegana. Además, al utilizar maicena en lugar de harina de trigo, conseguiremos una versión libre de gluten. Así, esta crema pastelera puede ser disfrutada por aquellos con sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca.
Una vez espesa, vierte la crema de plátanos maduros en un recipiente, de preferencia cristal o acero. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Primero permite que alcance la temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Una vez enfriada y endurecida la crema de plátanos maduros o bananas, la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y la puedes utilizar para rellenar pasteles de plancha, tartas, postres en vasitos individuales, tartaletas y muchos postres más. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor. La crema de granadas y limón es la elección perfecta para elevar tus creaciones reposteras a otro nivel. Esta sublime crema, meticulosamente diseñada para alcanzar una textura sedosa y un sabor inigualable, es la elección ideal para llevar tus creaciones a un nivel de exquisitez sin precedentes. Con el dulzor de las granadas y el toque cítrico del limón, esta crema eleva tus postres a una experiencia culinaria inolvidable. Su versatilidad la convierte en la compañera perfecta para rellenar capas de pastel, cubrir cupcakes con elegancia, ya que permite crear detalles decorativos con gran precisión. La sinfonía de sabores entre las granadas y el limón aporta un equilibrio excepcional entre lo dulce y lo refrescante, transformando tus creaciones en auténticas obras maestras. Con la crema de granada y limón cautivarás a tus invitados con su sabor fresco y una presentación que refleja tu pasión por la repostería. Anímate a explorar la magia que esta crema aporta a tus postres y descubre el placer de deleitar a los sentidos. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de granadas y limón. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchísimas gracias por tu apoyo. Primer paso, corta 4 granadas y 3 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo de granadas y limón en total. También puedes sustituir las granadas por mandarinas o naranjas, quedará deliciosa en ambos casos.
Prepara una cacerola a la que le añades 50 gramos de maicena y media taza de azúcar, lo que equivale a 100 gramos junto con un poco de zumo de granada y limón. Pásalo por un colador fino para quitar trocitos o semillas de granada y limón. Mezcla un poco. También te digo que puedes añadir una menor cantidad de azúcar o sustituirla por azúcar moreno o edulcorante. Agrega 4 huevos medianos enteros y vuelve a mezclar. Ahora añade todo el zumo de granadas y limones a la cacerola con los huevos y remueve muy bien. La maicena actúa como agente espesante mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 100 gramos de harina común y que los huevos se pueden omitir. Lleva la cacerola al fuego y opcional le añades una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón. Sin dejar de remover, hierve la crema 3-4 minutos o hasta que espese muy bien. La granada es apreciada en todo el mundo por su sabor único y sus beneficios para la salud. Las granadas son una de las frutas más ricas en antioxidantes. El consumo regular de granadas se ha relacionado con la reducción de la presión arterial. Las granadas contienen compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Los limones son una excelente fuente de vitamina C, que es esencial para el sistema inmunológico y la piel saludable. Es importante recordar que tanto las granadas como los limones pueden perder algunas de sus propiedades nutricionales y beneficios para la salud cuando se hierven o se someten a altas temperaturas. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de cítricos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez fría y acremada la crema, sigues con la receta. Añade 500 ml de nata muy fría y la bates por un minuto o hasta conseguir pico suave. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de cítricos y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Ahora bates todo junto para integrar bien por 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te digo que sí sirve para forrar tartas en fondant. Utilizo la boquilla grande número 1E y la boquilla número 1M de Wilton. Personalmente me encantan estas dos boquillas, son una pasada. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta y más a más una bonita decoración. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar.
En este vídeo te mostraré cómo elaborar una increíble buttercream de fresas con solo 3 ingredientes en tan solo 5 minutos. Esta buttercream es extra firme y a la vez suave y cremosa, perfecta para embellecer tus pasteles, cupcakes y otros postres con un auténtico sabor a fresas. Sigue estos pasos fáciles y deja boquiabiertos a tus amigos y familiares con un postre que no podrán resistir. El primer paso consiste en preparar la mermelada de fresas, la cual puedes elaborar con fresas congeladas como hago yo o con fresas frescas. Además es importante mencionar que puedes elaborar la mermelada con varios días de anticipación y guardarla en un frasco en la nevera para utilizarla cuando la necesites. Para esta receta utilizo 300 gramos de fresas congeladas que añado a un cazo con una cucharada de azúcar y 2 cucharadas de agua. Las dejo hervir y luego las trituro con un tenedor dejando algunos trocitos de fresas para dar textura. Si prefieres una pasta fina, puedes triturarla o pasarla por un colador. Coloca 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Antes de comenzar a batir la mantequilla, reserva un poco en un lateral del bol. Esto te permitirá comparar cómo cambia de color y se vuelve más blanco una vez que haya sido batida. Bate la mantequilla hasta que adquiera un tono más claro. Aunque siempre tendrá un ligero tono amarillo, debes batirla hasta que este color amarillo apenas sea perceptible. Raspa los lados del bol con una espátula y bate por un minuto adicional. Mientras continúas batiendo, añade gradualmente una taza de leche condensada azucarada y sigue batiendo hasta que esté completamente integrada. Luego raspa los lados del bol otra vez con una espátula y añade la mermelada de fresas en varias tandas mientras sigues batiendo. Personalmente utilizo una batidora de mano para elaborar esta receta y logro una crema firme, sedosa y deliciosa. Sin embargo, si dispones de una batidora de pedestal, te recomiendo utilizarla ya que conseguirás una crema aún más suave y cremosa.
Espero que hayas disfrutado de esta receta fácil y económica. Ahora me gustaría compartir contigo otra receta de crema de fresas, pero esta vez elaborada con crema de leche vegetal. Utilizo la nata muy fría de Puratos. De esta manera tienes la opción de elegir si prefieres hacer la crema con mantequilla o sin ella, pero siempre con el delicioso sabor de las fresas. En este vídeo te enseñaré cómo hacer una deliciosa crema extra firme de fresas en tan solo 5 minutos y sin necesidad de utilizar mantequilla y tampoco azúcar refinado. Una buena crema es esencial para nuestras elaboraciones dulces caseras y esta crema de fresas es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollería, elaborar helados, incluso para rellenar vasitos individuales o decorar tartas y cupcakes, así como para decorar postres con precisión y elegancia. La crema de fresas no solo es deliciosa, sino también tiene múltiples beneficios para la salud. Las fresas son ricas en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Agrega un toque saludable y delicioso a tus postres con esta crema de fresas frescas para tartas y disfruta de sus beneficios para la salud. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas deliciosas. Primer paso, limpia y cortas más o menos 600 gramos de fresas bien limpias y frescas en trozos pequeños. Prepara una cazuela o una sartén. Cuando tengas las fresas cortadas, llevas la cazuela a la estufa, le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio bajo. Remueve de vez en cuando, opcional le añades 2 cucharadas soperas de miel y la dejas que hierva por 2 minutos. El proceso de hervir las fresas puede disminuir ligeramente su contenido de vitaminas y antioxidantes, pero eso no significa que pierdan todos sus beneficios. De hecho, cocinar las fresas puede hacer que algunos nutrientes sean más fácilmente absorbidos por el cuerpo. Además, el sabor de las fresas cocidas puede ser más intenso y dulce, lo que las hace una excelente opción para agregar a una variedad de platos. Por ejemplo, se pueden usar fresas cocidas en mermeladas, rellenos de tartas, salsas, entre otros. En resumen, aunque hervir las fresas puede reducir ligeramente su contenido de nutrientes, no significa que pierdan todos sus beneficios. Se pueden disfrutar de los beneficios de las fresas tanto crudas como cocidas, así que no dudes en incorporarlas en tus comidas de diferentes maneras. Vas triturando las fresas de esta manera hasta conseguir una especie de pasta líquida de fresas. Retiras la cazuela del fuego y al puré de fresas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de fresas a un recipiente. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera.
Lo siguiente sería añadirle la crema de fresas ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada de poco a poco y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Siguiente paso, añade 250 ml de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar un pastel de plancha o una tarta de 18 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de relleno. Si quieres utilizar esta crema también para decorar, te aconsejo elaborar doble cantidad o añadir 250 mililitros más de nata o crema de leche. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Espero que disfrutes de esta receta y te animes a probarla en casa. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del vídeo. En el mundo de la repostería, la ganache de café destaca por su perfecta armonía, encantando a los paladares más exigentes. Este postre súper delicioso se puede preparar con solo 3 ingredientes, sin azúcar añadido y sin mantequilla, con solo 2 simples pasos, lo que lo convierte en una opción rápida y fácil para cualquier ocasión. Su textura suave y cremosa lo convierte en un ingrediente ideal para una amplia gama de delicias, incluyendo postres individuales en copas con galletas o fruta fresca, decoración para un rico helado, tartas, cupcakes, galletas y macarons. Además de su versatilidad y frescura, su sabor intenso y aromático aporta un toque gourmet a cualquier creación. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. Prepara 350 ml de nata fresca con un 38% de materia grasa o crema para batir. Prepara y pesa 350 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo, chocolate de repostería, pero puedes utilizar cualquier tipo de chocolate de mejor calidad según tu preferencia. En una cacerola pequeña, calienta los 350 ml de nata fresca o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir. Es importante prestar atención y remover constantemente para evitar que la nata se queme y retírala del fuego justo antes de que hierva por completo. Vierte la nata sobre el chocolate blanco. Deja reposar unos 2 minutos para que el calor de la nata derrita el chocolate.
Con una espátula o un batidor de mano mezcla suavemente la nata y el chocolate hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Asegúrate de que todo el chocolate está completamente derretido y bien incorporado. Añade 2 cucharadas soperas de café instantáneo y remueve bien hasta que el café se haya disuelto completamente. También puedes utilizar una batidora de mano, Turmix o un procesador de alimentos como yo suelo hacerlo para asegurar una mezcla homogénea y suave. Pasa la mezcla de los 3 ingredientes a otro bol y cúbrelo con un plástico. Deja que la mezcla se atempere y luego guárdala en la nevera hasta el momento en que necesites la ganache de café. Puedes prepararla perfectamente con un día de antelación. Una vez fría, bate la ganache hasta conseguir la textura deseada, que puede ser suave o muy firme, dependiendo del tiempo de batido. Si ocurre que has sobrebatido o endurecido demasiado la ganache de café, esto tiene solución. Agrega poco a poco una cucharada de nata y remueve manualmente con una cuchara o varillas hasta que la ganache vuelva a estar suave y cremosa. Ahora que has preparado tu deliciosa ganache de café, sin azúcar añadida y sin mantequilla, es momento de disfrutarla. Úsala como relleno para tartas, pastel de plancha, cobertura para cupcakes o para elaborar ricos postres en vasos con galletas y frutos rojos. También puedes servirla sobre helado para un postre refrescante. Y allí lo tienes. Con estos sencillos pasos podrás preparar una ganache de café irresistiblemente deliciosa que seguramente será el protagonista de tus postres favoritos. ¿Cuántas veces te encuentras con plátanos en el frutero que por haber alcanzado un cierto punto de madurez tus hijos se niegan a comer? Esto es algo bastante común en mi casa también y no me gusta desperdiciar comida. Por eso siempre doy una segunda oportunidad a los plátanos maduros que quedan en el frutero. Aquí te traigo una receta espectacular, económica y muy fácil de preparar. Es una crema deliciosa sin azúcar añadido que podrás utilizar para rellenar tartas, pasteles de plátano
plancha decorar cupcakes, postres individuales y pastelitos. Además, si le añades fresas maduras le darás un toque extra de sabor y frescura. Una de las particularidades de esta crema de plátano banana es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. En España, a la variedad más grande se le llama banana y al plátano, que es más pequeño y muy dulce, delicioso, es el plátano de Canarias. Se le conoce también como cambur en Venezuela, en otros países como en Centroamérica se le llama banana o banano y en Cuba guineo. Aprender a hacer este delicioso relleno de bananas y fresas para pasteles es muy sencillo, solo sigue estos pasos detallados. Primer paso, limpia y corta 3 plátanos maduros. Luego, toma 250 gramos de fresas maduras, lávalas bien, quítales las hojas y elimina las partes estropeadas. Reserva todo por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y llévala a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y derrítela un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados y las fresas, removiendo de vez en cuando. Ahora añade el jugo de medio limón, aproximadamente 30 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio. Déjalo hervir por 2 minutos. La cantidad total de plátanos y fresas que utilizo es de 600 gramos. Los 3 plátanos pelados y cortados pesaban 350 gramos más 250 gramos de fresas. Retira la cazuela del fuego y tritura bien el puré de bananas y fresas caliente con un turmis o un procesador de alimentos o un tenedor. Añade un poco de leche, remueve y agrega 3 yemas de huevo, junto con 60 gramos de maicena o almidón de maíz. Mezcla bien hasta integrar y añade el resto de la leche hasta completar 300 mililitros, que puede estar fría o caliente. Incorpora una cucharadita generosa de esencia de vainilla y remueve. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, cocina la crema hasta que espese muy bien. Te comento que las yemas de huevo aportan mucha cremosidad a la receta, pero se pueden omitir. La maicena se puede sustituir por 120 gramos de harina común. En este punto deja que la crema hierva por 30 segundos más y luego apaga el fuego. Pasa la crema a otro recipiente, cúbrela con plástico y déjala que se enfríe durante un mínimo de 2 horas. Primero deja que alcance la temperatura ambiente y luego guárdala en la nevera por varias horas o hasta el día siguiente. Lo siguiente sería añadir la crema de plátanos y fresas ya enfriada y endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Luego agrégala a la nata montada.
En el siguiente paso, añade 500 ml de nata muy fría para montar. Puedes utilizar nata vegetal como la que yo utilizo o crema para batir animal. Dependiendo de la región y el país, esta nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir o crema espesa. Bátela durante 3 minutos o hasta que la nata esté firme. Finalmente, incorpora la crema de plátanos y fresas y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de antelación y conservarla en la nevera por hasta 5 días. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura, pero no es adecuada para cubrir tartas con fondant. Yo la utilicé para hacer unas copas de postres individuales. Al final del vídeo te mostraré el paso a paso y cómo aprovechar las sobras para obtener un postre bonito. Utilizo las boquillas número 353 y la boquilla número 1M de Wilton. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Aquí te quiero enseñar cómo utilicé esta crema de plátanos y fresas para conseguir unos riquísimos postres en un momento. Reparto la crema de plátanos y fresas en 2 partes y a una de ellas le agrego ganache de chocolate. Mezclo muy bien y paso las 2 cremas a mangas pasteleras. Preparo 5 copas de 250 ml y coloco una capa de trozos de bizcochos que me sobró de preparaciones anteriores. También puedes utilizar galletas. Mojo los bizcochos con almíbar y agrego una generosa capa de crema. Luego añado ganache de chocolate negro y blanco. Vuelvo a colocar otra capa de bizcochos, mojo con almíbar de nuevo y añado otra generosa capa de crema extra firme de plátanos y fresas. Aliso cada copa con una espátula o cuchara y cubro la crema con bizcochos triturados. Luego decora las copas formando caras divertidas con chocolate, añadiendo detalles como orejas y lazos. Hazlo con tus hijos, les encantará el resultado. Espero que te sirvan mis consejos, que elabores esta crema riquísima y que prepares estos postres y otros diferentes con este relleno. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos.
Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Hoy preparamos en solo 5 minutos un postre sin azúcar añadido, súper cremoso y lleno de sabor. Este postre es perfecto para decorar cupcakes, rellenar pasteles, disfrutar a cucharadas o convertir en un delicioso helado. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Primer paso, pela y corta 3 bananas. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Para esta receta utilizo 8 bombones Ferrero Rocher. Si no los tienes, puedes sustituirlos por Nutella o chocolate derretido y crema de avellanas. Pasa las bananas y los bombones a un procesador de alimentos y tritúralos hasta obtener un puré suave y homogéneo. Añade 60 gramos de maicena y 250 mililitros de leche. Yo utilizo leche entera, pero puedes usar cualquier tipo de leche que prefieras. Mezcla de nuevo hasta obtener una pasta líquida. Si prefieres, puedes sustituir la maicena por 120 gramos de harina común. El siguiente paso es opcional. Agrega 4 yemas de huevo. Si no te gusta o no puedes usar huevo, puedes omitirlo sin problema. A mí personalmente me encanta la textura que las yemas aportan a la crema, pero como te mencioné, se pueden omitir. La maicena actúa como espesante y es suficiente. Si tu intención es usar la mezcla para decorar con manga pastelera, cuela la mezcla con Ferrero Rocher para asegurarte de que queda muy fina y sin tropezones. Guarda los trocitos de almendra que quedan en el colador y después de colar toda la mezcla, remueve muy bien, lleva la cazuela a la estufa, agrega jugo de medio limón y cocina a fuego medio, hierve por 2 minutos o hasta que la crema espese muy bien. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Ahora añade la crema de bananas ya enfriada y endurecida, pero primero bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Puedes apoyarme compartiendo mis tutoriales en tus cuentas de redes sociales. Añade 500 mililitros de nata muy fría y bátela durante 1 minuto o hasta obtener picos suaves. Yo utilizo crema vegetal ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación. Cuando la nata esté casi firme, comienza a agregar gradualmente la crema de bananas, batiendo hasta obtener una mezcla firme, suave y espesa. Bate todo junto por 1 o 2 minutos más para integrar bien los ingredientes y listo. Esta crema la puedes preparar con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera por hasta 5 días. Es ideal para rellenar pasteles de plancha, bollería,
tartas, cupcakes o para servir en vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También puedes utilizarla para elaborar un delicioso helado. Sin embargo, esta crema no es adecuada para cubrir tartas en fondant, pero si en lugar de añadir nata, agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y batida, te aseguro que sí sirve para forrar tartas con fondant. Esta crema es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Además, permite hacer una bonita decoración. Para la decoración utilizo las boquillas grandes número 1E, número 336 y la número 1M de Wilton. Personalmente me encantan estas tres boquillas, son fantásticas. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento del canal. Espero que te animes a preparar esta crema de bananas y Ferrero Rocher sin azúcar añadido. Es deliciosa, económica y muy fácil de elaborar. Solo necesitas 3 ingredientes y 3 minutos para obtener una crema perfecta, ideal para quienes buscan una solución rápida sin comprometer la calidad. Esta crema de mascarpone es una mezcla sencilla pero deliciosa de crema para batir, queso mascarpone y azúcar glass. Me encantaría saber desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Añade 500 ml de nata vegetal, marca Ambiente Puratos. Asegúrate de que la nata vegetal esté bien fría antes de empezar. Esto ayudará a que la crema monte mucho mejor y más rápido. 2 tarinas de queso mascarpone, que son 500 gramos de queso mascarpone. También te digo que puedes sustituir el queso mascarpone por 500 gramos de queso tipo Filadelfia y una taza de azúcar glass. En solo 3 minutos puedes crear una crema perfectamente aireada y cremosa que es firme y exquisita. Echa todo al bol de la batidora y bate a velocidad media, en mi caso a velocidad 6, por 3 minutos y listo. Puedes ajustar la cantidad de azúcar glass para obtener la firmeza deseada. Si prefieres una crema más firme, simplemente añade más azúcar glass según tu gusto y batir por unos segundos adicionales hasta que se incorpore completamente. Puedes utilizar cualquier tipo de nata. Yo te doy una sugerencia y también te digo que puedes utilizar nata de origen animal, crema para batir o crema de leche. Según el país puede tener otra denominación. Su sabor suave y su textura ligera la hace ideal para una variedad de postres como relleno para pasteles, cobertura de cupcakes, acompañamiento para frutas frescas o incluso como base para tiramisú. La crema para batir, Ambiente Puratos y el queso mascarpone son ingredientes de alta calidad que aseguran un excelente sabor y textura en el producto final. Esta crema de mascarpone es una opción excelente tanto para chefs profesionales como para aficionados a la repostería que buscan una opción rápida, deliciosa y versátil para sus creaciones dulces. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Utilizo las boquillas grandes número 353, 1E y la boquilla 1M de Wilton. La nata vegetal y el mascarpone combinados crean una textura cremosa y perfecta para dar un toque ligero a cualquier postre. Esta crema es muy versátil y puede ser utilizada en una amplia variedad de postres. Su sabor neutro y suave complementa perfectamente otros ingredientes sin dominarlos. Para mantener la crema de mascarpone en las mejores condiciones posibles, sigue estos consejos. Guarda la crema en un recipiente hermético en la nevera. La crema debe mantenerse refrigerada a una temperatura de 4 grados o menos. La crema de mascarpone puede conservarse en la nevera durante 3 a 5 días. No se recomienda congelar la crema de mascarpone ya que puede afectar la textura y la calidad. La congelación puede hacer que la crema se separe y se vuelva granulosa al descongelarse. Espero que elabores esta crema, está riquísima, es económica y muy fácil de preparar. ¿Eres de los que no consigue hacer un merengue correctamente? Si es así, quédate conmigo porque este tutorial es especialmente para ti, ya que te cuento todos los trucos para conseguir un merengue suizo extra firme y brillante.
El merengue se compone de claras de huevo y azúcar. Es una preparación ligera, espumosa o crujiente según el uso final y el tipo de cocción que le demos. El merengue es una preparación ideal para aprovechar las claras sobrantes de otras elaboraciones de pastelería, tanto para relleno y decoración de tartas y pasteles como cocido al horno en forma de pequeños bocados. Constituye un delicioso dulce que además es tolerado por los celíacos. Para preparar un merengue suizo perfecto, solo hace falta seguir unos sencillos pasos que, aunque debemos de cumplirlos, sobre todo lo relacionado con las temperaturas, son fáciles de cumplir. Añade 500 gramos de azúcar y 250 gramos de clara de huevo, lo que serían las claras de 7 huevos. Comenzaremos preparando una cazuela con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos un bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Removemos con una espátula o varilla y vamos calentando al baño María controlando la temperatura con un termómetro de cocina hasta que veamos que el azúcar se disuelve, removiendo sin parar y sin sobrepasarse de los 60-65 grados centígrados, ya que temperaturas superiores harían que coagulara las claras. Mezclamos por 4 o 5 minutos. Si elaboras más de 7 claras de huevo, recuerda que el tiempo va a aumentar. Si no dispones de termómetro, ahora hacemos la prueba del dedo. Consiste en tomar una muestra de clara de huevo y azúcar con tus dedos y frotarlos con el fin de sentir si hay grumos de azúcar en la preparación. La mezcla la tienes que sentir muy caliente, casi quemando y sin grano de azúcar. Una vez disuelta el azúcar en las claras, pasaríamos la preparación al bol de la batidora con varillas. También se podría elaborar con batidora manual, aunque el tiempo de preparación sería mayor. Comenzamos a batir a velocidad media alta o alta hasta que las claras empiecen a montar o hasta que el merengue se enfríe por completo y esté firme y brillante. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te enseño cuántos minutos necesitas para batir hasta conseguir esta textura de merengue suizo extra firme. Aquí paro la batidora a los 10 minutos de batido y te cuento que así tal cual, este merengue suizo sirve para elaborar suspiros o pavlova. Una prueba de que el merengue está totalmente batido es que forme un pico así, que también llamamos pico del oro. Para conseguir textura extra firme voy a batir el merengue por 5 minutos más y le añado una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora sí, he conseguido la textura y la firmeza que buscaba. Con este merengue extra firme puedes rellenar pasteles, tartas de plancha, tartas de varias capas, puedes forrar las tartas y decorar con mangas pasteleras. Este merengue suizo extra firme se marca muy bien con la manga pastelera, aguanta muy bien la decoración por varios días, sirve para decorar cupcakes y todo tipo de pastelitos individuales. Este merengue se puede teñir con colorantes en gel o colorantes en polvo. A este merengue le añades mantequilla sin sal a punto de pomada y si sigues batiendo por unos minutos más, consigues el merengue suizo de mantequilla o el buttercream suizo. ¿Qué ventajas tiene el merengue suizo? Es más estable que el francés y más fácil de elaborar que el merengue italiano. Como el azúcar se disuelve en las claras con el calor, nos sirve perfectamente azúcar granulado, no necesitamos azúcar glass, nunca se van a notar los granos de azúcar en la boca. Ahora te daré unos trucos para conseguir este merengue suizo extra firme. Truco número 1. Los huevos siempre deben estar a temperatura ambiente, ya que así retienen mucho mejor el aire
y conseguiremos que nos monten mejor. Truco número 2. Usa siempre claras de huevo frescos. Con esto me refiero a que no compres las claras pasteurizadas que vienen ya listas para usar. Con estas claras nuestro merengue no tendrá tanto cuerpo, aunque sí nos montará, no tendrá todo el volumen que deseamos. Truco número 3. Usa un cuenco de metal o de cristal. Esto puede parecer una tontería, pero sin duda marcará la diferencia. El metal y el cristal son materiales lisos y sin ranuras, con lo que una vez limpios están perfectos. Truco número 4. Para separar las claras de las yemas, te recomiendo que lo hagas en un cuenco aparte y de una en una. Para que lo entiendas mejor, yo rompo el huevo en un vaso y pongo en un vaso la yema y en el otro la clara. Y de allí transfiero la clara al cuenco donde las voy a montar. ¿Y por qué hago eso? Muy fácil, porque así si se me rompe una yema de huevo, no echaré a perder el resto de las claras. Las boquillas que utilizo para hacer esta decoración son la boquilla grande número 353, la boquilla número 1E, la 1M de Wilton, y para formar unas bonitas y diferentes rosas te enseño mi truco y la manera fácil de lograr. Pinta la manga pastelera por dentro trazando una línea con colorante en gel utilizando un pincho largo y llena la manga pastelera con merengue extra firme una vez que hayas introducido la boquilla para rosas. De esta manera conseguirás unas rosas muy bonitas sin utilizar mucho colorante. Ahora te daré el último truco y consejo. Truco número 5. La cantidad de azúcar debe de ser el doble del peso de las claras. Por lo tanto, es mucho mejor pesar las claras para así asegurarnos de que estamos añadiendo la cantidad exacta de azúcar. Es por esta razón que en algunas recetas de merengue encontraremos las cantidades en gramos, es decir, 100 gramos de clara de huevo, lo que sería 4 huevos aproximados, por 200 gramos de azúcar. Y hasta allí llegan mis 5 trucos para un merengue duro y brillante. Recuerda que según sea el merengue que quieras conseguir y para lo que necesites, se elaborará de una forma u otra. Pero estos 5 trucos son generalizados, por lo que te recomiendo tenerlos en cuenta siempre a la hora de preparar cualquier tipo de merengue. Espero que te sirva este tutorial y que consigas hacer un merengue duro, brillante, perfecto y, como no, extra firme. Con el tutorial de hoy quiero conseguir a que se animen a elaborar esta crema, a que vean que es realmente fácil de elaborar. Les daré consejos y trucos para conseguir un merengue extra firme, que no se baja, que se mantiene duro por muchos días, que sirve para formar rosas y cualquier decoración con boquillas. Sirve para rellenar y cubrir tartas, para decorar cupcakes y muchos postres más. Este es un merengue económico, delicioso, extra firme y perfecto. Fácil de preparar para muchos y la verdad difícil para muchos más. He hecho más de 3 vídeos en mis 2 canales enseñándolo a preparar y aunque muchísimas personas han logrado dar en el buen punto del merengue con mis vídeos, sigo trabajando para que cada vez sean más las personas que puedan disfrutar al prepararlo con confianza y saborear el gusto de esta deliciosa crema. Primer paso, añades 300 gramos de azúcar en una cazuela y 125 mililitros de agua. Aparte, en un bol le añades 150 gramos de clara de huevo, lo que serían las claras de 4 huevos, y también le añades 2 sobres de azúcar de vainilla. Cada sobre contiene 8 gramos al que se puede sustituir por una cucharadita de azúcar común.
Coloco el temporizador, como en casi todos mis tutoriales, y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitas para cada fase. El merengue italiano es así. En la cazuela tienes que hervir el almíbar a fuego medio bajo y aparte en un bol bates las claras de huevo. Si dispones de un termómetro, la temperatura ideal del almíbar es de 118 grados. Sin termómetro, la manera de saber el punto del almíbar es controlar el tiempo, será alrededor de 7 minutos para esta cantidad. Otro tip importante sería cuando el almíbar empiece a burbujear, ya estará en su punto ideal. Apagas el fuego y le añades una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. Si no tienes sal de frutas o no te gusta, lo puedes sustituir por una cucharadita de jugo de limón o vinagre al que le añades a las claras que están montando. Mezcla bien la sal de frutas con sabor a limón con el almíbar caliente y empiezas a añadirlo de poco a poco a las claras montadas sin dejar de batir. Si utilizas una batidora profesional, te será mucho más fácil este paso. A mí me gusta enseñar y elaborar de esta manera porque así estoy segura que todos ustedes lo van a elaborar porque ven que utilizando una batidora manual común, económica, consigo un merengue extra firme, brillante y delicioso. Aquí les quiero enseñar otro truco. Con 13 minutos en total ya tendríamos bastante un merengue en su punto firme y brillante. Pero voy a batir por 2 minutos más y conseguiré un merengue extra firme. Mirad cómo sube a las aspas de la batidora por lo firme y duro que es. No está frío por completo, está tibio. Este merengue está perfecto, así tal cual puedes forrar tus tartas y puedes decorar con boquillas cualquier tipo de decoración. En total han sido 15 minutos para esta cantidad. Este merengue aguanta muy bien a temperatura ambiente en cualquier clima. Es la crema más económica, la más conocida y la más utilizada en repostería en todo el mundo. Esta crema aguanta muy bien en la nevera por 4 días. La decoración de la tarta seguirá igual, no se baja, no se derrite y no cambia. Para conservar el merengue que te sobra, la mejor manera es en un tupper hermético. Incluso se puede congelar y aguanta muy bien por un mes. Aquí te quiero enseñar un truco para conseguir unas rosas impresionantes, diferentes y perfectas. Utilizo la boquilla para pétalos número 125. Puedes utilizar boquilla similar, más grande o más pequeña, tipo para hacer pétalos. Cuando tengas la boquilla en la manga pastelera, traza una línea justo donde la parte fina de la boquilla, con la ayuda de una brocheta pintada con colorante en gel de color vino tinto o vino rojo o el color que más te guste a ti. Lleno la manga pastelera con merengue y de esta manera también puedes ver que no cambió nada su textura y sigue igual perfecto y extra firme. Ahora te enseño mi manera de formar las rosas, una manera muy fácil. Para ello necesitas un clavo, es una herramienta muy accesible e importante, la encontramos en tienda de repostería donde compras las boquillas. Le colocas un poco de merengue italiano como para formar el centro de la rosa y ahora le pasas por encima tipo cinta como para cubrir 2 o 3 veces. Luego vas formando los pétalos, la boquilla siempre a la parte gruesa hacia abajo. De esta manera consigues unas rosas blancas con la punta roja. Quedan muy bonitas y diferentes.
Con esta cantidad de merengue italiano puedes forrar una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta y te dará para hacer decoración en rosas 3 o 5 rosas más alguna decoración finita. A menudo te encuentras con plátanos en el frutero que al estar muy maduros tus hijos ya no quieren comer. Esto es algo habitual en mi casa también, y como no me gusta tirar la comida, siempre busco una forma de reutilizar los plátanos maduros. Aquí te comparto una receta fantástica, asequible y fácil de hacer. Es una crema deliciosa, ideal para rellenar tartas, pasteles de plancha, decorar cupcakes, postres individuales y pastelitos, sin azúcar, sin mantequilla, sin huevos. Los plátanos maduros son una excelente fuente de potasio, crucial para mantener el equilibrio de líquidos y una función muscular. Su alto contenido de fibra facilita la digestión y previene el estreñimiento. Los melocotones están cargados de vitamina A y C, esenciales para mantener una piel saludable y un sistema inmunológico robusto. La fibra que contienen mejora la digestión y contribuye a regular el azúcar en la sangre. Son bajos en calorías y ricos en antioxidantes, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Aunque hervir frutas puede reducir algunos nutrientes sensibles al calor, muchas otras propiedades nutricionales permanecen intactas. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Primer paso, limpia y corta 4 plátanos maduros, chafándolos con un tenedor y resérvalos para ahora. Escurre una lata de melocotones en almíbar y corta la fruta en taquitos pequeños. Prepara una cazuela, añade los plátanos chafados y los trocitos de melocotón. También puedes añadir el jugo de la lata de melocotón, unos 30 ml. Remueve de vez en cuando y deja que hierva durante 2 minutos. Utilizo 450 gramos de plátanos, es decir, 4 plátanos pelados y cortados. Añade unos 300 gramos de melocotones, lo que equivale a una lata grande o 2 latas pequeñas. También puedes usar melocotones, duraznos frescos o congelados, según tu preferencia y disponibilidad. Deja que hierva por unos 30 segundos más y apaga el fuego. Con el puré de plátanos y melocotones caliente, tritúralo con un Turmix o un procesador de alimentos similar. Aparte, en un bol, mezcla 60 gramos de maicena con 250 mililitros de leche, puede ser fría o caliente. Mezcla bien hasta integrar. Lleva la cazuela de nuevo a fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien.
Añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla y mezcla muy bien. A este punto deja que hierva por 30 segundos más y apaga el fuego. Pasa la crema de frutas a un plato ancho, cubre con plástico y déjala enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego guárdala en la nevera. El siguiente paso es añadir 500 ml de nata muy fría y batirla durante 2 minutos. Coloca un temporizador para que veas lo fácil que es obtener una crema extra firme en muy poco tiempo. Cuando la nata esté firme, incorpora la crema de plátanos enfriada y espesa, agregándola poco a poco en varias tandas y sigue batiendo hasta obtener una textura firme, fina y espesa. Tu crema debería quedar perfecta, deliciosa y sin azúcar añadido, sin huevos y sin mantequilla. Puedes sustituir la fruta por cualquier otra que tengas en casa e incluso combinar diferentes tipos de frutas. Utiliza aproximadamente 800 gramos de fruta triturada para esta cantidad de nata montada al final del proceso. Utilizo las boquillas grandes número 353, 1E y la boquilla 1M de Wilton. En mis tutoriales, como de costumbre, te muestro la firmeza de la crema y cómo se define perfectamente cada boquilla y diseño. Además, hago una prueba de gravedad girando el plato varias veces para demostrar que la crema se mantiene intacta y perfecta. Al final del vídeo te mostraré una idea creativa para utilizar parte de esta crema creando postres individuales con gominolas y trocitos de bizcocho. Queda bonito, atractivo para los niños y realmente delicioso.
Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación, se conserva muy bien en la nevera por 5 días. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 22 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Yo utilicé esta crema para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Quedaron preciosos y como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema, está riquísima, es económica y muy fácil de preparar. Aquí te paso otro tutorial con plátanos maduros, una lista de merengues y suspiros, una lista de cremas para tartas y tartas con princesa Disney. Muchas gracias y hasta pronto.
En este vídeo te enseñaré cómo utilizar latas de atún para hornear un delicioso bizcocho. No te pierdas este vídeo. Es perfecto para rellenar y cubrir con cualquier tipo de cobertura e incluso se puede forrar con fondant. Agrega 6 huevos enteros, una pizca de sal a un tazón grande y bate por 2 minutos. Añade 250 gramos de azúcar blanca común y bate constantemente con unas varillas manuales durante 7 minutos o hasta que la mezcla haya duplicado su volumen y los granos de azúcar se hayan disuelto por completo. Si dispones de una batidora eléctrica, utilízala y bate los huevos con el azúcar durante 4 minutos. Echa 150 ml de aceite de oliva suave o aceite de girasol. Echa 150 ml de leche entera, agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla y mezcla bien para incorporar. Luego tamiza 375 gramos de harina común y 15 gramos de polvo de hornear. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea. Aparta la masa por ahora y prepara los moldes. Corta el borde de las latas de atún o cualquier otro envase que elijas usar utilizando un abrelatas. Cada lata es de 15 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto. Es justo la medida de un molde de 10 o 12 raciones. Luego engrasa ligeramente los recipientes y coloca papel vegetal en la base y los laterales. Reparte la masa de bizcocho de manera equitativa entre las dos latas de atún previamente preparadas y hornea en un horno precalentado a 150 grados Celsius durante aproximadamente 45 minutos. Una vez horneados, retira los bizcochos del horno y desmóldalos con cuidado. Colócalos sobre unas rejillas y déjalos enfriar por completo. Cada horno puede tener variaciones de la temperatura y tiempo de cocción. Para asegurarte de que los bizcochos estén completamente cocidos, puedes realizar la prueba del palito. Inserta un palito de brocheta en el centro del bizcocho. Si sale limpio y sin restos de masa pegada, significa que está listo.
Cada bizcocho se puede cortar en 3 capas. Puedes obtener 3 rebanadas de aproximadamente 1,5 centímetros a 2 centímetros de grosor en cada capa. Este bizcocho se caracteriza por su textura suave, firme y deliciosa. Tiene una miga que se mantiene intacta sin desmoronarse y no se baja durante el horneado, lo que lo convierte en una opción perfecta para rellenar y decorar con cualquier tipo de cobertura e incluso forrar en fondant. Además, este bizcocho es húmedo y sumamente delicioso. Lo mejor de esta receta es que la forma de hornearlo en latas de atún es una solución práctica para aquellos que no tienen moldes de repostería o no disponen de suficientes moldes para hornear varios bizcochos a la vez. No te pierdas esta increíble técnica que te permitirá disfrutar de un bizcocho perfecto sin necesidad de utensilios especiales. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, un pastel de yogur. Es un postre extra suave que te dejará sin palabras. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando varillas manuales o batidora manual. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, mezcla 3 cucharadas soperas de maicena con una cucharadita de polvo de hornear. Añade la maicena a las yemas y mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen. Luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que esté bien incorporada. Finalmente, agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. A este punto de la receta es momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso, utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto.
el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Ahora sí, buen provecho. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave de yogur que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. El
los huevos con una batidora de mano o puedes utilizar unas varillas manuales. Bate un poco la mantequilla y a continuación añade los huevos. Sigue batiendo hasta integrar. Añade el plátano triturado, las nueces cortadas en trozos grandes y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla con una espátula hasta integrar. Ahora le añades la harina previamente tamizada de poco a poco en 2 o 3 veces y mezclas con una espátula para que no se formen grumos. Prepara con papel de horno un molde rectangular. Si no tienes uno rectangular, también podrías utilizar uno redondo pequeño. Pasa la masa al molde, dale unos golpes dejándolo caer por su propio peso para romper las posibles burbujas de aire del interior. Llévalo al horno previamente calentado a 150 grados Celsius por 45 minutos. Ya tenemos nuestro delicioso pan de plátano listo. Ahora vamos a desmoldarlo con cuidado para que no se rompa y a decorarlo. También te recuerdo que en mi canal principal puedes encontrar infinidad de cremas con las que podrás rellenar o decorar este bizcocho. Quédate hasta el final del vídeo y te enseñaré un par de opciones que podrán complementar perfectamente este bizcocho. A mí me gusta prepararlo con un glaseado de azúcar y trozos de plátano frito. Para el glaseado de azúcar, añade 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar en polvo, una cucharadita de agua y mezcla hasta integrar. Después con una cuchara lo repartimos encima del bizcocho y lo llevamos a la nevera para que el glaseado se quede duro. Encima del glaseado puedes ponerle plátanos fritos, plátanos secos deshidratados, trocitos de nueces o lo que más te guste a ti. Sin embargo, es importante destacar que en mi canal principal tengo más de 40 cremas disponibles para que puedas explorar y probar. No dudes en echar un vistazo.
Las magdalenas de plátano son ideales para darle un buen uso a estos plátanos que se han vuelto demasiado maduros y que de lo contrario acabarían en la basura. Cuanto más maduros estén los plátanos, mejor, ya que su dulzura se intensifica, convirtiendo el almidón en glucosa y proporcionando un sabor excepcional. Casi todos los dulces o postres que preparo con plátanos parecen desaparecer rápidamente en casa. Debe ser cosa de los duendes. En un bol añadimos 2 huevos medianos, 200 gramos de azúcar moreno y una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos con unas varillas manuales hasta que espumen bastante. Mezclamos bien e incorporamos 100 ml de aceite de oliva. También puedes utilizar aceite de girasol e integramos la mezcla. Le añadimos media cucharadita de sal y una cucharadita de canela en polvo. Añade 240 gramos de harina común previamente tamizada y un sobre de 15 gramos de polvo de hornear. Este punto cuesta un poco integrar, no es necesario batir en exceso la mezcla, se trata de incorporar los ingredientes lo justo. Pelamos 3 o 4 plátanos muy maduros y los aplastamos con un tenedor hasta que nos quede un puré grueso. Añadimos los trocitos de plátano y juntamos para integrar en la crema. Dejamos reposar la mezcla en la nevera unos minutos mientras preparamos y colocamos la cápsula de papel en los huecos de una bandeja de magdalenas o en moldes de silicona. Vertemos la crema en las cápsulas de papel hasta un poco más de la mitad de altura para permitir que suban bien en el horno. Con esta cantidad a mí me han salido 15 piezas en cápsulas de magdalenas. Coronamos con unas poquitas almendras picadas crocantes, le darán un toque crujiente delicioso. Con el horno previamente caliente a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador. Horneamos las magdalenas de plátano durante 25 minutos hasta que la superficie se dore ligeramente. Si utilizas moldes más pequeños, con 20 minutos de horneado puede ser suficiente. ¡Qué bien huele la casa mientras se hornean! Cuando retires la bandeja del horno, deja que pierda un poco de calor. Retira las magdalenas del molde metálico de silicona para que se enfríen. Se tratan de unas magdalenas de rechupete perfectas para reciclar producto en la cocina y buenísimas. Están listos para desayunar o merendar. Buen provecho.
Descubre cómo preparar deliciosas galletas en tan solo 5 minutos sin necesidad de una batidora. En esta receta fácil y rápida te guiaré paso a paso cómo crear unas galletas crujientes y llenas de sabor perfectas para satisfacer tus antojos en tiempo récord. Anímate a disfrutar de la magia de la repostería casera sin complicaciones y muy fácil de elaborar. Añade 250 gramos de mantequilla que debe estar a punto de pomada. También puedes utilizar margarina. Ablanda y mezcla la mantequilla hasta que quede cremosa, luego agrega una taza de azúcar en polvo que equivale a 90 gramos o 5 cucharadas soperas y continúa mezclando hasta que esté bien integrada. Después agrega un huevo y mezcla nuevamente. Añade azúcar vainillado. Yo añado 2 sobres de 8 gramos cada uno. Eso es opcional. Y media cucharadita de extracto de vainilla, pero también puedes utilizar otro tipo de saborizante de tu elección. Integra la vainilla y luego añade 110 mililitros de aceite de oliva, aunque también puedes usar aceite de girasol. Mezcla bien y el siguiente paso es añadir las harinas. Agregarás 3 vasos de harina que hacen un total de 660 gramos y 3 cuartos de taza de maicena, que equivale a 80 gramos o 5 cucharadas soperas. La harina se añadirá en varias tandas y se tamizará. Después de agregar el primer vaso de harina y la maicena, mezcla con unas varillas y añade un vaso y medio más de harina y un sobre de polvo de hornear. Tamiza y dado que la masa ya es más pesada, mezcla con las manos hasta que todo esté bien integrado. Guarda medio vaso de harina y agrégala según sea necesario, dependiendo de cómo se siente la masa. En mi caso utilicé toda la cantidad. La textura que debes buscar es que la masa de las galletas sea blandita y que no se pegue a las manos. Finalmente, añade media taza de chocolate con leche o más si lo prefieres. También puedes utilizar chocolate negro o chocolate blanco. Personaliza a tu gusto y comparte en los comentarios cómo las preparaste.
Dale forma a tus galletas de esta manera. Quedan muy bonitas con forma de bola de helado. Son muy fáciles de conseguir ya que la masa es tierna y fácil de moldear. Yo utilizo una cuchara de bola para helados de 4 centímetros de diámetro. Las colocas en una bandeja para horno forrada con papel pergamino y las horneas a 170 grados Celsius durante 8 a 10 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Estas galletas suelen tener un aroma irresistible a medida que se hornean, llenando la cocina con un reconfortante aroma a galletas recién horneadas. Al sacarlas del horno, las galletas crujientes presentan un tono dorado y una textura crujiente al morderlas. Estas galletas son la compañía ideal para tu taza de café con leche o la merienda de tus niños. Su crujiente y reconfortante textura la convierte en el complemento perfecto para cualquier ocasión, ofreciendo un placer simple y delicioso en cada bocado. La combinación de sabores, desde la dulzura del azúcar hasta la riqueza de la mantequilla y el toque de ingredientes adicionales como el chocolate con leche, hace que cada bocado sea una experiencia deliciosa. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa receta y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales y de esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, es un pastel de yogur con plátano maduro. Es un postre extra suave y exquisito que te encantará. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Primer paso, pela y chafa un plátano maduro. El plátano maduro es un ingrediente clave que aporta un sabor delicioso y distintivo al bizcocho de yogur. La dulzura natural del plátano maduro se combina perfectamente con la suavidad y acidez del yogur, creando una experiencia gustativa única y deliciosa. Además del sabor, el plátano maduro también contribuye a la textura del bizcocho, haciéndolo más húmedo y esponjoso. Su presencia en la masa ayuda a mantener el bizcocho jugoso y tierno incluso después de hornearlo. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas y el plátano, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando batidora manual o varillas manuales. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, añade 4 cucharadas soperas de maicena y una cucharadita de polvo de hornear. Mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen y luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente y listo. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que se integre bien. Finalmente agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento.
En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. A este punto de la receta es el momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur con plátano a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Si eres amante de los postres y te gustan las combinaciones de sabores únicas, definitivamente debes probar esta receta. No solo es delicioso, sino que también es una excelente manera de aprovechar los plátanos maduros que tengas en casa. Así que, si deseas disfrutar de un postre extra suave y lleno de sabor, anímate a preparar este bizcocho de yogur con plátano maduro. Estoy segura de que te encantará y se convertirá en una opción recurrente en tus momentos dulces. Sin duda, el plátano maduro es un ingrediente mágico que eleva el bizcocho de yogur a otro nivel de sabor y satisfacción. No dudes en probarlo y sorprender a tus invitados con este delicioso postre. Hoy vamos a preparar juntos un delicioso bizcocho de aguacate. Sé que puede sonar extraño y que quizás nunca lo hayáis probado antes, pero os aseguro que su sabor suave y maravillosamente cremoso os encantará. Este bizcocho es una opción natural y llena de energía perfecta para disfrutar en el desayuno o en la merienda. Incluso el más exigente de los paladares en casa quedó enamorado de su sabor, así que es una buena apuesta segura para toda la familia. Primer paso, pon 4 huevos de talla mediana en el bol de la batidora y 150 gramos de azúcar blanca común. La cantidad de azúcar es opcional. La puedes reducir un poco o utilizar azúcar moreno o edulcorante. Bate los huevos con el azúcar por 5 minutos a velocidad alta y mientras tanto abre 2 aguacates medianos y con una cucharita les quitas la pulpa. Con un tenedor los trituras muy bien. Si queda algún trocito más grande de aguacate, no te preocupes porque quedará muy rico en el bizcocho. Le añades el zumo de medio limón y mezcla para integrar.
También te digo que esta receta la puedes elaborar con una batidora manual perfectamente. Paras la batidora y le añades 50 ml de aceite de oliva a la crema de aguacate y mezclas bien. Incorpora la pasta de aguacate a la mezcla de huevos y bates por 1 minuto a velocidad media. Añade 220 gramos de harina y 15 gramos de polvo de hornear. Tamiza bien y mezcla con una espátula o lengua hasta integrar todo. Pasa la mezcla a un molde forrado con papel de horno. El molde puede ser cualquiera, yo he utilizado uno alargado. Le das unos golpecitos para sacar posibles burbujas de aire y lo llevas al horno precalentado. Lo horneas a 160 grados Celsius por 40 minutos. Desmoldas y dejas enfriar por 1 hora. Corta y solo queda disfrutar de este riquísimo bizcocho de aguacate. Les recomiendo que prueben a preparar en casa este exquisito bizcocho de aguacate. Es muy fácil de hacer y estoy segura que les encantará su suave textura y delicioso sabor. Además, el aguacate es una fruta muy saludable y rica en nutrientes, por lo que este bizcocho es una opción ideal para aquellos que quieren cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un postre casero. Le aseguro que no se arrepentirán de probarlo. En este tutorial te enseñaré cómo obtener 2 bizcochos grandes para una tarta de 35 centímetros de diámetro. Te daré consejos para ahorrar tiempo en los pasos a seguir y trucos que te serán útiles cada vez que hornees un bizcocho. Ahora bien, mira, esta es mi manera de forrar mis moldes muy rápida y sin desperdiciar el papel pergamino. Siempre que compro un molde, guardo la etiqueta, es decir, el papel que trae dentro, ya que lleva la medida del molde. Lo doblo en 4 y lo guardo junto con los demás, así tengo todas las medidas de los moldes. Cada vez que tengo que hornear, busco el papel con la medida del molde. Por otro lado, doblo el papel pergamino en 4, lo recorto con las tijeras y en un instante ya tengo todo listo para forrar mi molde. Cómo usar los huevos de granja en una receta de bizcocho. Además, algunos huevos de granja pueden traer 2 yemas en lugar de una, lo que los hace aún más especiales. A continuación te explicaré cómo usar tanto los huevos de granja normales como los de doble yema en una receta de bizcocho. Los huevos con doble yema son pocos comunes, pero se pueden usar de la misma forma que los huevos normales en las recetas de bizcochos. La única diferencia es que estos huevos contienen una mayor cantidad
cantidad de yema y clara de huevo. Cada huevo con 2 yemas se considera equivalente a 2 huevos de tamaño mediano. Los huevos de granja, en particular los huevos frescos, pueden ser maravillosos para usar en recetas de bizcochos, ya que aportan un sabor y un color más rico debido a la dieta variada de las gallinas. En total necesito 8 huevos de tamaño mediano, por lo tanto puedo usar los 2 huevos de gran tamaño con doble yema y agregar 4 huevos medianos para alcanzar la cantidad requerida. Prepara 8 huevos enteros, 300 gramos de azúcar blanca común, 250 mililitros de aceite de girasol, 250 mililitros de leche, 500 gramos de harina común ya tamizada, un sobre de 15 gramos de polvo de hornear, aceite para engrasar el molde y saborizante a tu gusto. Otro consejo que quiero darte, especialmente si eres principiante en la repostería, es que prepares todos los ingredientes que vas a utilizar en la receta. De esta manera no habrá errores y no se te olvidará nada. Comienza por añadir 8 huevos enteros al bol de la batidora. Bate durante 1 minuto a velocidad media alta. Utiliza un temporizador para seguir el tiempo de batido y garantizar un resultado esponjoso. Añade 300 gramos de azúcar y bate a alta velocidad durante 8 minutos o hasta que veas que el volumen ha triplicado. Este bizcocho de vainilla es sencillamente delicioso y versátil. Puedes disfrutarlo solo, cortarlo en varias capas y rellenarlo con tu crema favorita o cubrirlo con chocolate, crema suiza de mantequilla o fondant. De hecho, la mayoría de las tartas se hacen con un bizcocho de vainilla, ya que su sabor combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora manual. A partir de este punto y hasta que termine de elaborarse la masa del bizcocho, bate a velocidad baja. Ahora añade 250 mililitros de aceite de girasol y 250 mililitros de leche. Enciende y precalienta el horno a 150 grados. Añade 500 gramos de harina común previamente tamizada y 15 gramos de polvo de hornear. Agrega la harina poco a poco sin dejar de batir a velocidad baja o si prefieres mezcla suavemente con unas varillas manuales. No olvides agregar una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Con esta cantidad de masa también puedes hornear 2 bizcochos de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura. Si lo prefieres, puedes hornear un solo bizcocho de 20 centímetros de diámetro y 10-12 centímetros de altura o un bizcocho de 22 centímetros de diámetro por 8-10 centímetros de altura. En el fondo del molde coloca el círculo de papel de horno y engrasa el molde con spray desmoldante o simplemente utiliza aceite o mantequilla para engrasarlos. Golpea suavemente el molde para eliminar posibles burbujas de aire. Mientras horneas el primer bizcocho, aprovecha y prepara la masa para hornear el segundo bizcocho. Hornea el bizcocho a 150 grados durante aproximadamente 35 minutos. El tiempo de cocción puede variar según tu horno, pero una temperatura de 150 grados es la recomendada. Utiliza la prueba del palillo para comprobar que el bizcocho está hecho. Desmolda y déjalo enfriar por completo sobre una rejilla. Este bizcocho es ideal para cualquier tipo de tarta, especialmente para tartas de varios pisos y sobre todo para tartas decoradas con fondant.
Mira su textura y miga no se rompe y no tiene huecos de aire. Es un bizcocho perfecto que combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. No olvides preparar tu bizcocho con al menos 2 días de antelación. Manténlo envuelto en film transparente y guárdalo en la nevera. Esto te permitirá trabajar el bizcocho de manera más efectiva a la hora de rellenar, forar y cubrir con fondant. Puedes cortar cada rebanada con un grosor de 2-3 centímetros, ya sea utilizando un cuchillo o un cortador especial como el que yo uso. Para mover las capas de bizcocho sin romperlas, utilizo una base fina de cartón. A continuación, quiero guiarte, si eres principiante, en cómo rellenar las capas de bizcocho para crear una tarta grande. Primero fora el molde con film transparente o un plástico grande. Luego añade la primera capa de bizcocho, humedécela con almíbar y agrega varias cucharadas de mermelada casera de frutos rojos. Después añade crema de frutos rojos. Estírala bien y agrega más cucharadas de mermelada. Coloca el siguiente bizcocho, humedécelo con almíbar y agrega 4 o 5 cucharadas generosas de crema de chocolate. Repite estos pasos para obtener una deliciosa capa de frutos rojos. Cierra con el último bizcocho y cubre el pastel con el plástico para guardarlo en la nevera durante un día o toda la noche. Luego podrás forarlo y decorarlo a tu gusto. Descubre el secreto de este increíble bizcocho sin horno, sin gluten y sin levadura química que te sorprenderá con su textura esponjosa y suavidad incomparables. En esta receta aprenderás cómo lograr un pastel delicioso utilizando ingredientes libres de gluten. Prepararlo es súper fácil y el resultado es simplemente espectacular. No podrás resistirte a repetir una y otra vez. Este bizcocho es el compañero perfecto para disfrutar con un rico café con leche, un mate o un té reconfortante. También es perfecto como merienda para los más pequeños. Su textura esponjosa y húmeda lo hace irresistible para cualquier ocasión. Anímate a probar esta receta única y déjate sorprender por el pastel más esponjoso y húmedo que hayas probado. Te sorprenderá. No olvides suscribirte para más recetas increíbles como esta, compartir con tus amigos y dejarme tus comentarios. Gracias por tu apoyo. Comenzaremos separando 6 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol con las yemas agregamos 40 ml de aceite de girasol o aceite de oliva y 100 ml de leche. Mezclamos bien con unas varillas manuales hasta que estén bien integrados. Agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla y por último le añades 110 gramos de harina de arroz. Mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y una cucharadita de vinagre blanco al que se puede sustituir por una cucharadita de jugo de limón. Comenzamos batiendo las claras de huevo hasta que empiecen a espumar un poco. Luego agregamos 70 gramos de azúcar en 3 tandas, batiendo después de cada adición. Es esencial que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras.
Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos esta mezcla con la preparación anterior. Así lograremos una textura perfecta para nuestro delicioso bizcocho sin horno y sin levadura química. Sigue los pasos y disfruta de un bizcocho esponjoso y suave como nunca antes. Una vez que tengamos lista la mezcla, procedemos a verterla en el molde. Yo utilizo un molde redondo de 20 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto, previamente forrado con papel pergamino sin engrasar. Es importante no engrasar el molde para que la masa pueda subir uniformemente en el molde y logremos el resultado deseado, un bizcocho esponjoso y perfectamente cocido en su interior. Tapa el molde con papel de aluminio de forma hermética para evitar que entre vapor durante la cocción del bizcocho. Prepara una cazuela alta y con un diámetro mayor que el molde del bizcocho. Coloca un salvamantel de acero o un aro de acero en el fondo de la cazuela. Esto evitará que el agua que añadimos durante la cocción entre en contacto con el molde y el bizcocho, creando así una vaporera casera. De esta manera lograrás cocinar el bizcocho al vapor de manera perfecta y conseguirás una textura suave y esponjosa. Añade aproximadamente 1 litro de agua caliente en la cazuela. Coloca el molde dentro de la cazuela y llévala a la estufa. Cocina el bizcocho a fuego alto hasta que empiece a hervir. Eso te tomará unos 5 minutos. Luego baja el fuego al mínimo y continúa cocinando el bizcocho por 45 minutos más, lo que dará un tiempo total de cocción de 50 minutos. Recuerda revisar ocasionalmente para asegurarte que haya suficiente agua en la cazuela y si es necesario agrega más agua caliente. Es importante resistir la tentación de abrir el bizcocho hasta que hayan pasado los 50 minutos completos de cocción para garantizar un resultado perfecto y esponjoso. Lo mejor de todo es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave, sin gluten y sin horno que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. Hoy preparamos un bizcocho de chocolate, una receta fácil con un diseño muy bonito, diferente y delicioso. Agrega 5 huevos enteros y 170 gramos de azúcar blanca. Bate durante 7 minutos a velocidad alta. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla y bate hasta integrar.
Añade 150 gramos de harina común y 30 gramos de leche en polvo. Tamiza todo junto en el momento de agregarlo. Bate a baja velocidad hasta integrar por completo y añade 100 ml de aceite. Aparta 3 cucharadas de la mezcla en una manga pastelera o una bolsa. Agrega 25 gramos de cacao puro sin azúcar y mézclalo con 3 o 4 cucharadas de agua muy caliente. Añade el chocolate a la mezcla. Revuelve hasta que se integre bien. Vierte la mezcla de chocolate en un molde. Yo utilizo un molde cuadrado de 18 por 18 y 10 centímetros de alto. Diseña tu pastel con el resto de la masa de esta manera. Tu bizcocho quedará muy bonito, delicioso y diferente. Hornea el bizcocho en horno precalentado a 160 grados con calor arriba y abajo durante 30 minutos. Desmolda y deja enfriar por un momento. Corta el pastel, es muy suave, tierno y delicioso. Este bizcocho es muy fácil de elaborar. Guarda la receta y compártela con tus amigos.
Bye.